Pucha, así luego, con tensión, luego se arranca este programa, mi querido Dan. Porque hoy voy a hablar con Dan, les aviso. Hoy voy a hablar con Dan porque estamos nosotros dos en este estudio para comenzar este programa edición lunes. Mucho que dejó el fin de semana. Hoy vamos a estar hablando, debatiendo, vamos a estar puntuando. Mira, va a llover, dice. Y claro, tenemos que empezar pues puntualmente, muchachos. Hoy arrancamos lunes, hoy estamos puntualmente. Pasión intro, dice la muchacha. Hola, buena, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy puntuamos el equipo de Palermo. Hoy puntuamos el equipo de Diego Martínez. Hoy vamos a tener un programa cargadísimo, cargadísimo. Pasión tempranero. ¿Les gustó, verdad? ¿Les gustó, verdad? ¿Les gustó, verdad? Gracias por la rosa a la gente de TikTok que se va uniendo. Pasión puntual al fin, dice King. Pasión impuntual. No, Matías, no puede decir que nosotros hoy somos impuntuales porque sí arrancamos a las 12. Otro campeonato perdido.
Subime la música. Chad, el campeonato ya está perdido. Cerro tenía que frenar a Libertad. No lo logró por causa de Tacuara. Pasión Carujape. Pasión será un gran día. Perdido, ya dice. Claro, no hay duda, dice Mati Bogado. Sí. ¿Qué dice también acá? Sí, dice Tikitoki. Vamos arriba. Más claro que el agua. Nelson lo celebra. Nelson lo celebra. Bueno, Cerro Porteño que sinceramente no se sabe a qué juega. El Ciclón de Barrio Obrero no se sabe a qué juega. Yo quiero preguntarle a Diego Martínez ¿por qué sigue manteniendo a Araujo en el equipo como doble 9? Intentó un doble 9 contra Libertad. Partidazo. Realmente, presidente Franco campeón. Bueno, felicidades a los franqueños. Chiqui no tiene suficiente nafta para alcanzar a Libertad. Y está difícil también. Pero hablando del partido de Cerro, qué mal jugó el Ciclón de Barrio Obrero. Qué mal jugó Cerro Porteño. Saludamos a la gente de TikTok, de YouTube también. Abel, hola muchachos, el único responsable Marcos. Pero muchachos, los dos equipos más grandes de nuestro fútbol se bajaron. Se bajaron del campeonato. Se bajaron y ellos mismos perdieron partidos que no tenían que haber perdido. Guaraní, como siempre, pechar lo último. Felicidad y libertad, dice Mauricio. Yo no entiendo qué hace jugando Maciel en Olimpia. Vamos a hablar también de Olimpia. Porque hay un hombre que respalda a Maciel. Salió a defenderlo. Bueno, no defenderlo, pero explicó el por qué Maciel está en el equipo titular. ¿Por qué no Hugo? Y dijo algo. No podemos pretender que Hugo Benítez sea la solución. No se entiende. Solo vos viniste a laburar, Marquito querido. La liga más aburrida de Sudamérica. Ahí está. Hola, Franco querido. ¿Cómo estás? Hola. Vamos a hablar justamente con Franco sobre este tema. Porque Cerro Porteño, Franco. Cerro Porteño. Argel. ¿Argel? ¿Te parece, Peo? No, y hay que comenzar, sí. ¿No te gustó? Hay muchas cosas que yo no entiendo de Martínez, ¿eh? Como por ejemplo, ¿sabes? ¿Cómo sigue en Cerro? Uno, también Martínez, ¿por qué sigue en Cerro? Segundo, ¿por qué sigue bancándolo a Araujo? ¿Por qué sigue bancándolo a Wilder Viera? ¿Por qué sigue bancándolo a Wilder Viera? Pero no es cosa solo de Martínez. Wilder Viera evidentemente muestra algo en los entrenamientos que no muestran los partidos. Sí, porque pero... con Manolo es lo mismo. Pero con ¿cuándo Bernal mostró es lo algo? mismo. ¿Cuándo mostró algo Wilder Viera? Y seguramente en las prácticas, porque en los partidos no. En las prácticas debe ser. En las prácticas debe ser Messi, por eso juega todos los partidos. Y porque otra cuando cosa, juega, no juega. Y otra cosa, yo no lo voy a exonerar a él porque se va a ir al Manchester United por una cláusula espectacular. León en un cumple en el partido contra Libertad. León estuvo en un cumple. El gol de Tacuara llega por un error de Diego León, quien tampoco en el momento, para por lo menos hacer que Tacuara se quede en posición adelantada. ¿Quién habilita a Tacuara para el gol? Dos jugadores en realidad. No solo Sí, León. bueno, Quintana y quién. León. Y bueno. Pero no es error de... Es error de la directiva. ¿Pero por qué vamos por la directiva? Ese error de la directiva. ¿Pero por qué vamos por la directiva? Porque está jugando un pibe de 18 años que es Quintana, que evidentemente no está preparado todavía para jugar estos partidos de tanto roce. Por traer un jugador lesionado. Todo termina siendo culpa de la directiva. Un jugador lesionado. ¿Cómo se llama? Luciati. Luciati, exacto. ¿Cuánto juega? ¿Cuánto jugó? Dos un partido. Dos, sí. ¿Dos? Sí. Y el experimentado, el de la saga central. Son errores conceptuales que tiene la directiva y está haciendo mal.
está haciendo mal. Y Martínez también hace mal. ¿Y quién le puso Martínez? Y bueno, claro, la directiva. Saludos, Pasión Radio, saludos, Miguel. León y Quintana, desde que Zapac vendió humo con ellos, bajaron de nivel. Ronaldo de Jesús le dejaron ir y es el mejor central de Lanús hoy en día. Mira eso, ¿eh? Y es la verdad, mano. Eso es cierto. Eso es cierto, porque tuvo una... ¿Quién quiere que salga Guaraní campeón? Que ponga yo. Guaraní campeón. Vamos, Aurinegro. Vamos, Aurinegro. Ah, no, ¿cómo que vamos a Aurinegro? ¿Quién Guaraní es tiene que salvar el fútbol? fútbol. Tiene que salvar el fútbol Guaraní. Va a salvar el fútbol Guaraní. Yo, dice. Saludos a todos, vean. Como, qué grande, qué mucha hinchada aurinera tenemos, muchachos. Muchísima hinchada. A ver cómo quedó la tabla de posiciones. Porque los dos quedaron con 18, ¿eh? Cerro y Olimpia quedaron. Rezagadísimos. A 12, ¿verdad? A 12 puntos de libertad. O más. A ver. Bueno, acá tenemos. Libertad tiene. Bueno, este no está actualizado. Yo tengo 365. Menos actualizado. Acá está, sí. Libertad tiene 30 puntos. Guaraní tiene 22 puntos. 22 puntos tiene Guaraní. Olimpia tiene 18 puntos. Trinidense tiene 18 puntos. Cerro Porteño tiene 18 puntos. Imagínate. O sea, Cerro se coloca en la quinta posición en el torneo. Olimpia está en la tercera posición. Trinidense en la cuarta. Segundo es Guaraní con 22. Pero estamos hablando de 8 puntos que lo alejan al equipo del arquitecto de un Libertad que no cayó aún. De un Libertad que sigue siendo el equipo que ninguna vez perdió en este campeonato. Sorprendente lo del Triqui. Sí. Trinidense está a la misma cantidad de puntos de Guaraní que Cerro y Olimpia. 18 puntos todo. 18. Gol de Camacho. Le ganó Trinidense. Dice, y la culpa es de la directiva, dice. Cerro apunta a la copa nomás ya, dice Nelson Orlando. Volvé a primera, Rubioñú antes era más entretenido. Rubioñú que ganó, sus primeros 3 puntos en la liga. Triqui entró fuerte en primera división. Sí. ¿Sí? No, sí, tuvo clasificado a Sudamericana. Trinidense. O Libertadores era lo de Triqui, chat. ¿No se acuerdan? Libertadores era. No, que jugó contra, ¿te acuerdas que jugó contra Boca? La verdad, el Triqui Boca. Triqui Boca. Sí. Olimpia no sabemos ni a qué apunta ahora. Vamos a hablar de Olimpia también, chat, pero para mí es importante. Sí. Voy a dar un dato durísimo. Dale. Quiero que me hagan clip, ponerme pantalla completa. Pantalla completa. ¿Ustedes entienden la superioridad de Libertad? Quiero que entiendan nomás. Del primero al segundo, de Libertad Guaraní, ¿cuántos puntos hay? 8 puntos. 8 puntos. Y de Olimpia, el tercero, Cerro Porteño, que tiene la misma cantidad de puntos, 18. Al último, al colero, 12. ¿Cuántos puntos de diferencia hay? 8 puntos. Es la paraguaya en Premier League, papá. Pero tristísimo. Para Cerro y para Olimpia. 2 de mayo, que está último, tiene 10 puntos. Está a 8 del tercero. Y el tercero está a 8 del primero. Imagínate, ¿no, Marcos? Una locura. De Olimpia a Libertad hay 8 puntos. Y de Olimpia al Colero hay 8 puntos. De Cerro a Libertad hay 8 puntos. Y de Cerro al Colero hay 8 puntos. Una locura, boludo. Qué tremendo y dato durísimo, Durísimo el dato. Porque, a ver, 8 puntos también alejan a Guaraní no, Perdón. Sí. Me confundí, dije mal. Sí. De Guaraní a Libertad hay 8 puntos. El primero. Bueno, Vamos hace vuelta. ahora, Vamos vuelta. Me dale, confundí. dale. Quise pegar la Olimpia y decir Olimpia, perdón. Dale. Empezaron otra.
Hay un dato que es muy feo en el fútbol paraguayo. Del segundo al primero, de Guaraní a Libertad, hay 8 puntos. 8 puntos de diferencia. Y del tercero al último, ya sea Olimpia, Cerro o Triqui, que tienen la misma cantidad de puntos, del tercer puesto al último puesto, 12, hay 8 puntos de diferencia también. O somos muy competitivos o no competimos a nada. Ni Cerro ni Olimpia. Así nomás. Vélez le gana a Olimpia fácil. 12 puntos hay entre Cerro y Olimpia, dicen los muchachos. No, 18 y 18, misma cantidad de puntos. 18 y 2, 18 y 18. Sí. Hasta Libertad sí es 12. Arrasa el Liverpool, arrasa el Liverpool, arrasa el Liverpool, dicen los muchachos. Mañana comienzan los partidos, pero es muy durísimo lo que acaba de tirar, Franco. O sea, porque- Cerro y Olimpia está más cerca del puesto número 2 que del primer puesto. Totalmente. Somos todos boludos, Franco, dicen. Olimpia no aspira ni para Copa Paraguay. Pero es muy fuerte realmente porque Cerro Porteño tenía la oportunidad de ganarle a Libertad. ¿Qué había dicho Zapac de Tacuara en su momento? No, ni vengas con ese ya. Sí. No, ¿Por qué? no. Porque ya está muerto ya. No, Ya. pará. Es pegarle a alguien que ya no puede más defenderse. Estamos cerca de ser puntero, dice. Ayer me fui a la cancha en el segundo tiempo solo para gritarle a Maciel. ¿Qué es lo que es lo de Maciel? Maciel hizo el penal. Maciel hizo, no es el penal, 2 penales. ¡Los dos hizo Maciel! Sí. Los 2 penales hizo Maciel. Pero Ana, no se había velado ya que Maciel era muy malo, que era jugador de Exa, que le pesaba la camiseta, que no era jugador para Olimpia, que él no debería haber venido. ¿Por qué lo hacen jugar al titular de vuelta? Palermo. Y habló de Hugo Benítez Palermo. Y dice Sí. que hablan de Hugo Benítez como si fuese la solución, o algo así, dijo, ¿verdad? No podemos decir que Hugo Benítez puede ser la solución De Palermo, de Palermo. te puedo asegurar que si Maciel era paraguayo, ¿de dónde es Maciel? Curepa. Argentino. Si Maciel era paraguayo, está jugando Ufi de suplente. Pero como es Curepa, titular. Te puedo asegurar lo que quiera. Ni Ufi no iba a estar jugando. Todavía apenas le chutaron a Palermo, a Cotton, de la problema de caprichoso, dice Fer Acosta. Y hablando de esa información, vamos con lo de Maciel. Es mitad paraguayo, y bueno. Porque Martín Palermo explicó su decisión de sostener la titularidad cada vez más resistida, cada vez más debatida, cada vez más ¿Le podemos cancelar la resistida. ¿Sí? ¿A quién? nacionalidad? No. El defensor argentino, lo más criticado de Olimpia. Siempre, así dijo Palermo, siempre el que no está parece que es el mejor. Hugo no ha tenido su oportunidad en el inicio del campeonato. No ha tenido minutos. Creo que entró en algunas circunstancias, pero muy pocos minutos. Palermo entiende que en su plantel hay 5 centrales. Y por seguro le toca a Hugo en algún momento estar a disposición de un faltante. No podemos recurrir que hoy la solución sea Hugo Benítez. Es un jugador que no deja de entrenar, que espera su momento, pero bueno, está Robert Rojas, está Junior Barreto, está Lisandro López, está Alejandro Maciel. Los jóvenes titanes. Están todas esas opciones. Los Power Rangers. Pero Los Robert caballeros del Rojas, Zodiaco. o sea, imagínate, el único que se puede salvar entre esos 5 centrales es a Hugo Benítez, porque no lo vimos todavía, y Lisandro López, que me cometió el gol ayer. Sí, pues Lisandro López estaba en deuda. Licha López, se lo saca Licha López y Junior Barreto. No. ¿Podemos hablar de Junior Barreto? Se puede hablar de Podemos Junior. Sí, hablar sí, de sí. Junior Barreto, Claro que sí. que es un central en el que no podés confiar. Junior Barreto, ya mezclé todo ya. Junior Barreto, ¿cuándo fue el único momento que funcionó Junior Barreto? Quiero que ustedes me digan, ¿junto a quién? Junta Capazo. Y después, y anterior, antes que haya venido Capazo, no existía Junior Barreto, era el peor de los peores, era el Maciel de aquella época, y habían pagado más de $1 millón. Y ahora, post Capazo, no juega nada tampoco Junior Barreto.
Y en algún momento Vélez ofreció $2 millones por Barreto. 2 palos. Gracias. Romaña también, exacto. Romaña que Bien acompañado. quiere Tucus. volver a Olimpia. Mencionó que en algún momento le gustaría volver. No solo Maciel Barreto, otro también. ¿Cómo pio esto? Llegaron a Olimpia. ¡Qué vergüenza! Extraño a mi querida Paraguay. Saludos de Pacaraí, dice Wilson. ¿Qué tal, Wilson? Pero bueno, o sea... Junior Barreto acompañado andaba. Solo sin ningún estandarte en la defensa. Jamás. Jamás. Pero es que... No tenemos que irnos tan lejos y de solo hablar de Olimpia. Cerro Porteño, también hay que decir que sus centrales no te generan seguridad. Ni uno. Ninguno. Bueno, ¿sabes Velázquez. no son tus centrales titulares tampoco. Y Cerdané más carnet con Olimpia pues trajo a Luciati. Y Luciati no es Licha López que te va a entrar y te va a entrar con un gol. O que te va a jugar 2 partidos y después 2 no. Porque este no juega hace 14 partidos, no sé qué no 14 juega. partidos. Una vergüenza, hermano. Pero hay que Una centralizar en vergüenza. algo. Qué vergüenza el mercado de fichaje que al final los dos estuvieron haciendo. Una vergüenza. Maciel no puede ser futbolista. No lo grita, Hay que futbolista. felicitarlo ¿sabe a quién hay que felicitarle y darle toda la plata del mundo? Es al representante de Maciel. Un aplauso, Es, chaval. es un crack el representante de Maciel, ¿eh? Y vendieron Es un humo. crack. Vendieron humo por la doble nacionalidad. Mm. El scouting del Olimpia, Ñandecó, el scouting que tiene doble nacionalidad y que no iba a ocupar puestos extranjeros. Quítenle la nacionalidad. Que no juegue ni se acerque a la albirroja. Dice Checo que Todo eso, Pio, alto planillero, los perros. Dice, el representante de Maciel es el mismo de Diego León. Dale, Nico. Dale. ¿Qué le pasó con Pipa Benedetto? Macaneo. Pipa Benedetto, Es una cané. por más de que digan... ¿Cómo se le expulsó? Y no, fue con las dos piernas así. Por Acané. No te puedo decir yo sí o no. O sea, es un término que yo no utilizaría con Benedetto. O sea, para mí el Pipa ayer fue... Y con los pocos minutos que hubo, era el mejor de Olimpia. Fue el mejor de Olimpia, Pipa Benedetto. Después fue expulsado. Irresponsable, dice. Él quiso pisar fuerte, Marcos. No fue con mala leche. Yo sé, yo no digo luego que... Vos sí que no fue como leche. Y no es con los dos pies dentro. Llegó tardísimo. Para mí que... Llegó tardísimo. Si no es con mala leche, llegó demasiado tarde. Si el programa era a las 12 y llegaba a 12:20. Tipo... Re tarde. Mm. ¿Entendés? Tipo... El goleador del campeonato según Marcos, 0 gol. Pipa Benedetto. Para mí que por Acané nomás hizo. Bueno, no sé, no me refería Jugó Beto. Jugó Beto Espinola. Jugó bien. Se salvó. Jugó bien Beto, pero igual algunos centros que otros no llegaban y el mejor centro que se logró concretar fue de parte de Pipa, un remate potente de Leguizamón que lo tapa. Todo mentira, Marco fue balón. Epa, balón. Marino. Marino, no. 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 Pero sí los dos le fueron de Marino, penal. Marino. Pero goles de penal con los cuentas. No, No, es difícil. Marino, vos me estás hablando de Marino Arzamendia. Marino Arzamendia no sé qué le pasó. Marino Arzamendia tiene dos tipos de actuaciones. Una en la que se vuelve en Olveira, que mejor que Olveira. Me acuerdo, inclusive ayer estaba viendo TikTok. Y me parece un video de Santi Smeda, diciendo, Marino, ¿de dónde lo sacaron? Porque no se siente inclusive la ausencia de Olveira. Pues en los primeros partidos. Ah, los primeros partidos. Pero ¿después qué pasó? Le Marino empezó- Arzamendia en el segundo penal. ¿Qué fue el segundo penal de Marino? Y en breve vamos a puntuar, cuando llegue Belén vamos a puntuar a los jugadores de Cerro y a los jugadores de Olimpia. Cada uno va a dar su puntuación. Pero Marino Arzamendia, Santi Smeda, Andrés, no dije otra cosa. Pero Marino Arzamendia, después del partido que fue contra Libertad, bajó totalmente el nivel. Totalmente el nivel. Y se nota que, ¿qué pasa? Que puede ser buen arquero, pero si no tenés personalidad, Fuiste al mazo. te fuiste.
Te fuiste. Y ayer en el penal, y perdón que caiga de vuelta en eso, Marino Zamendia se lanza con delay. Gaspar Sergio ya estaba festejando que iba a tener una criatura. Felicidades al arquero más goleador. 17 tantos para Gaspar Sergio. 17 goles, 16 con la casaca de Guaraní, 1 con Tacuary. Tira el penal, mete el gol, ya está festejando, ya se fue, ya el árbitro va a reanudar y ahí se tira Marino. Ahí recién se tira Marino. Pero le esperó, Marcos. Si sabe que No, hace la pero paradiña. tenés que ver el penal. Yo tenés vi. que ver el penal, ¿no? Lo que pasa es que Sergio le hace la paradiña, y ahí se tira tarde. Dice, jajaja, y yo me quejo de la defensa de mi Guma. El de Cerro de Olimpia es peor, dice. No, cierto, totalmente. No, mal. esto es ver fútbol en TikTok, dice Mondongo Lovers. Pero vos viste Mondongo Lovers, el penal. Te pregunto, ya que usted es... Yo realmente no veo fútbol por TikTok porque gracias a Dios tengo la oportunidad de relatar el fútbol paraguayo. Lo veo por la tele. Demasiado querer la casaca de Sergio, ¿verdad? ¿Yo? A mí me gustaría. Yo no. Yo le quiero mucho a Sergio. Nos ayudó un montón. Gran amigo. Más Sergio. inseguro que Luque Marino. No te va a dar su casa Servio. Chupame otra vez Marcos. No, nada que ver. Marino ayer se guió. Marino es horrible. Espero tu respuesta, Mondongo. Ya vamos a hablar de Cerro. Vamos a hablar de Cerro también. Vamos a hacer la puntuación. Y yo también quiero escuchar al chat. Envíen sus audios al 09615-2180. ¿Qué es lo que le pasa a Cerro, Marco? No levanta cabeza. ¿Qué le pasa a Cerro? ¿Qué le pasa a Olimpia? ¿Qué le pasa a todos los equipos que están detrás de Guaraní y de Libertad? Esa es la pregunta verdadera. A mí me pasa algo con Cerro. Últimamente. Yo también quiero que te coque, Cuse. Que desde que está Zapag, No viene. en estos últimos años estamos acostumbrados ¿A qué? a perder. Cada vez está más normalizada la derrota. Cada vez está más normalizado que gane un partido de Cerro, pues venga, pierda 2, gane 1 otra vez. Guau se despierta, que no, que pierda otra vez. ¿Entendés? Cada vez está más normalizado cualquier cosa, Marco. ¿Sabes lo que está Triste. normalizado? Hace 4 años está normalizado que No ganar Libertad nada. que Libertad gane la apertura. Que Libertad gane la apertura. Dice, aguanto y se va a jugar. Su derecha hizo el paso o movimiento. Y sí, ya, pero igual, tenés que jugarte. Como arquero tenés que jugarte. Vine a escucharle llorar a Franco y Coque, dice Mauricio Agüero. Coque Choculoy. Tenemos audio para escuchar ya, ahora sobre los 12:24. A ver qué opina el hincha cerrista Mauricio Mira, Garay. le queremos mandar un saludo al presidente de Cerro Porteño que está en España. Que disfrute sus vacaciones, presidente. Que ¿En serio? disfrute. ¿En Que serio? disfrute. Ahí Costa nos está avisando. Ah, la pucha, ¿en serio? Que disfrute, Marbella, hermoso. Ahí donde hicieron pretemporada. Para que nos rompan el culo otra vez, presidente. Ahí te puedes ir, pelotudo. Tranquilo. Guaraní también, Marcos, está segundo porque los otros son tarados, total. Audios. ¿Qué tal, muchachos? Ayer estuve en la cancha. Qué dolor de ojos. Amigo, Marco Gómez no puede jugar en Olimpia con este nivel. No puede estar ni en el banco de suplente. Toca todas las pelotas hacia atrás, no tiene un pase hacia adelante. Se esconde, no le da salida al equipo. La verdad que no, un desastre. No podemos decir nada de Pipa, jugó muy bien, llegó tarde, pero bueno, jugó muy bien. Otra calidad. Muy bien Rodney, muy bien Leguizamón. Y a mí me sorprendió un central, Vargas. Sí. Vargas, De Vargas, Guaraní. muy bueno de Guaraní. Impresionante el aire que le da al equipo en cada jugada que le apretaban en la mitad de cancha, se mostraba, la pedía, no tenía problema, jugaba muy bien con los pies. La verdad que a mí me sorprendió. Vargas, que es un central, el que yo te digo que parece a Mike Towers. Tremendo, es tremendo central que tiene Guaraní. ¿Qué tal los muchachos de Pasión? Estudio, Franquito y Marcos. Los únicos laboradores. Ay, qué loco le dan de... No, el fútbol paraguayo ya a veces ni da emociones, o sea, ya ni gana de ver, te da los partidos, o sea. ¿Qué es lo que Olimpia y Cerro, o sea, no juegan a nada.
no juegan a nada. Y en la Libertadores no podemos soñar porque no va a llegar lejos. Qué loco. Por favor, Guaraní, hazlo, Guaraní, hazlo. Que salga el fútbol. Es la única oportunidad que tenemos porque para Cerro y Olimpia ya está perdido. Qué loco le dan de... Vamos, arquitecto. Vamos, arquitecto. El arquitecto. El arquitecto que... Vamos a ver en qué fecha se enfrenta. Ya hasta ni ganas de plaguearme tengo porque Epa. Ya no se genera nada. no sabes por dónde comenzar con Cerro. No sabes a quién más le vas a culpar, sinceramente. Y escuché que Marcos me Epa. decía que Cerro apunta a las Libertadores. Está bien, estamos en Libertadores, competencia internacional, todo lo que quieras. Pero por cómo van las cosas, Cerro sí quizás apunta a las Libertadores, pero esa bala y arquero no dice. Wilder Viera, jugador de práctica. Cada día nuestra liga se está volviendo más mediocre y eso se refleja en las competencias internacionales. Buenas tardes, muchachos. Franquito, Marcos, los más trabajadores, los que llegaron a tiempo. No, acá ya Yo está como Belén olimpista también. digo desde que jugamos con Libertad, Olimpia se fue al mazo. Si así jugamos ayer contra Guaraní, no quiero ver lo que nos espera contra Vélez el miércoles. Qué fuerte eso, ¿eh? El miércoles. Che, ¿y Belu Belu? Acá está. Hola, Belén. ¿Cómo Ah, estás? Yo me voy a dejar el tema de... Viste que yo no voy a hablar de fútbol. A la pucha. No. ¿Te vas a resignar a hablar de fútbol? Sí. ¿Por Y qué? porque doy malas predicciones. No, pero yo también... ¿Qué vos dijiste contra Guaraní? Yo dije que ganaba Olimpia y que ganaba Cerro. Nos fundiste los dos. Gracias, Belén. Acá está Bolu, Belu, Belu. Bolu, dice. Sí, Bulo, Bulo. No. No, yo me dejo ya. Me dejo. Belenchota es una tremenda Mufasa, dice. No. Chat- Todos tuvimos nuestra Chat. época, No, fácil, no, man. Marco, decir la verdad. No, no vos es cierto. si vos querés decir la verdad, si vos estás de acuerdo con la gente, porque nosotros no debemos A la a gente. nuestra gente, tenés que decir la verdad, no hay problema. Yo Bueno, igual voy a yo seguir te- siendo tu compañera, tu amiga. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la gente. Gracias, Franco. Pero todos tuvimos nuestra época. ¿Mm? Todos tuvimos nuestra época, Sí. Mufa. Ah, sí. Más con una época era el buscado por la Interpol. Sí, Porque porque cualquier yo dije macanada que decía- yo dije que Luque iba a salir campeón, me acuerdo, y quedó mal. ¿Te acordás? Esa Yo- fue la Franco tuvo primera su época predicción. que le lesionó a todos los jugadores, Todos los jugadores. de y los que Juegos Olímpicos. Gatito no va a ser un clásico de la gran puta. Gatito se fue hizo el peor clásico de la historia. Después conversó con Enzo González, se lesionó. Conversó con Diego González, se Se lesionó. O sea, Cierto, Sí. bueno. Y después Coque también tuvo su época. Coque Coque a mí también. me había Coque dicho tuvo. que... Benedetto, máximo volador. No, ese yo fui. Mufa Blue. Mufa. Así nomás. Che, llegó... Qué malo que Hay sos. audios, Está Dale, como vamos a loco. escuchar. Perdón, antes los audios. Sí. ¿Qué pasó? Le quiero mandar mucha felicidad, acá tengo anotado. ¿A quién? Ah, pues. A mi equipo. ¿Cuál es tu equipo? Franco querido. Franco querido. ¿Cerro Porteño, presidente Franco? No. No. Presidente Franco nomás. Presidente Franco querido. Lo más grande del interior. Siempre fuimos, seremos y nunca dejaremos de serlo. ¿Cuántas copas tienes, Franco? Muchas. Para 2 mesas tenemos. Si queremos tomar Sí, vino. decir que tenés 12 copas. 12 copas. Ahí está. Ladrones, dicen. Sí, porque salió una 12 información copas. ¿Qué? que el presidente ¿Eh? de la Federación de Coronel Oviedo Mm. dice que fue un robo total de parte de Franco porque vieron a Martín Ota, el gerente deportivo. ¿Y quién no va a querer estar con nosotros? ¿Quién no va a querer estar con nosotros? Tenemos los uniformes más lindos. Tenemos los predios más lindos. Los mejores jugadores. Las hinchas más lindas. Ya. Aguante, presidente Franco. Las hinchas de... ¿Entendés? Gente exitosa maneja el club. Gente exitosa. Vos estás como un gerencial. esas cosas. No, si ellos son los de Quirios. Ha sido lindo eso, Roba. Aguante paranaense, cara, dice la muchacha. Belu, ¿A qué? Belu, ¿Qué? no te decimos nada por hablar de fútbol. Predicciones nomás no hagas más, porfa. Qué malo que son. Bueno, está bien. Qué grande Iván Jara, ¿eh? Yo no voy a más. Vamos a hacer total. para esta semana quién gana, cuál o no. Sí, en breve te cuento.
En instantes. Ese es mi... En instantes. pero no quiere más que haga. No. Ahora vamos a Valoraciones. hacer El la que envió valoración. Vamos a hacer la valoración de cada Ah. jugador en Olimpia y en Cerro. Vamos a ponerle una puntuación. Uy, bueno, ya está. Estoy lista para el troce. Me gusta. Dale, hay audios entonces. Hola muchachos, ¿cómo andan? Che, no es con noticia que Olimpia y Cerro están jugando demasiado mal. Ahora, yo voy a seguir insistiendo. Ah, Libertad en 12 fechas no tuvo nunca una polémica en contra. Ya no sé, yo no sé cómo lo que nadie nos ve eso. ¿verdad? Ahora cuando venga John Wick alias Nelson con su traje ñandecó, pregúntenle un poco. Una sola polémica que tuviera Libertad en este campeonato. No tuvo. Cerro y Olimpia podemos contar 3, 4, 5 polémicas, no, que si fue penal, que mano, que esto y lo otro. Pero Libertad nunca. Pero penal a favor sí tiene. Está bien, juega mal Olimpia y Cerro, pero lo de Libertad ya es un asco, hijo. ¿Eh? Mira por qué se iba Luke. Pero no entiendo. ¿Pero está o no a favor de libertad? No, dice que está en contra de Libertad porque nunca Ah, tiene... Pero juegan un asco, dice. Sí. Mi querido Luke, te voy a decir algo. A vos no te dan los huevos para venir a hablar frente a un micrófono y de fútbol. Así que vos no vas a hablar de la mujer, ni que esto, ni que aquello. No tenés huevo. Y se nota que no tenés huevo. ¿Sabes no, por no qué? te puedes ¿Sabes matar. por qué? Cuidado, No, me importa un huevo. cuidado. No, estás loco. Gracias, No, Marcos, por defenderme, No, estás compañero. loco. Pero no le hagamos caso a esa gente. Perdón. No nos corresponde. ¿Hija de su mamá? No nos No, identifica. no, ya ¿Hija está. de su mamá? No, ya está. No nos identificamos con esa clase de gente. Ya está. Audios. ¿Qué tal, gente de Pasión? Me acaba de llegar una noticia. Zapag fue a reunirse a España con su candidato a la presidencia del Club Cerro Porteño, el señor Aquiles Báez. Una lástima, Cerro Porteño, una lástima, Olimpia. El campeonato faltando una rueda. Ya terminó porque Guaraní gana los equipos grandes, pero pierde puntos en partidos pelotudos. Y Olimpia no creo lastimosamente que vaya a pasar fase de grupos. De hecho creo que va a acabar último de su grupo con Palermo. Y Cerro, aunque sea olimpista, le veo con más posibilidades de aunque sea terminar segundo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos chicos de Pasión Hola. Estudio? Belén, ahí, Hola, hola. Franco, Hola, Leo, Marcos, ¿cómo estás? un placer saludarles. Bueno, Placer. Olimpia rompió récord en una semana, perdió contra el San Antonio Bulo Bulo y un arquero le mete doblete a Olimpia. Solo a Olimpia le pasa esta cosa. Hasta ahí, vamos a estudio, señores. Ahí está. Exteriores, papá. Me gusta exteriores. Tenemos que hablar nosotros, ¿eh? ¿Eh? Pasar por tu CV, ¿eh? En estudio, ¿qué tal? Acabo de llegar al colegio y me uní al programa de YouTube. Bien ahí. ¿Qué pasó, Coque? ¿Dónde está Coque? Coque está... En su cueva. No. Creo que Tema familiar. tiene un tema familiar. Informó. Vuelve mañana. Sí, vuelve mañana con todo. Marcos, igual no te va a hacer caso la rubia Baba Blue. No, pero es mi amiga, Somos Ariel. brothers. Va, veo coba. Brothers somos. Somos compañeros. Y Coque dice, ¿qué pasó de Olimpia ayer? IG de la Morena Beltrán Paraguaya. No. ¿Cómo? No. A ver. Falta un representante acá de Guaraní. El Toti Acosta. Espera que me da alergia. El Guaraní, el legendario. Es Guaraní, el legendario. ¿Qué es lo que vos aplaudís, vos? De Franco no espero. Pero de Bogo no espero, Marco. Belén y Guaraní, el único que puede salvar. Para. Belén. ¿Qué? Guaraní es el único equipo que puede salvar el fútbol. Y vos deberías estar aplaudiendo también. Y me sorprende que vos no estés aplaudiendo. No, y... Cerro y Olimpia se bajaron de la pelea. El único que puede salvar el fútbol es Guaraní. Y me sorprende que te quejes. Me sorprende con tu antigumarelismo que te quejes otra vez del antigumarelismo. No, parece que yo... ¿Qué te compró? A ver. ¿Te compraron? No. ¿Fuiste fichada? No, espera. ¿Cuánto vale? Espera, Franco. ¿Vos quién dijiste que iba a ser sorpresa en este campeonato cuando arrancamos Pasión Estudio? Ya no me acuerdo más. ¿Vos qué dijiste? Yo dije Busquen el archivo. ¿Vos quién dijiste? Yo creo que dije que iba a salir campeón. No, sorpresa.
Ah, ¿sorpresa? Sí, que va a sorprender en este... Creo que era 2 de mayo. Último en la Yo tabla. dije Guaraní. ¿Quién dijo Guaraní? La única de esta mesa, la No que lo menos hagas. sabe de fútbol, dijo Guaraní. Ahí está. Libertad ya le compró a Marco y a Nelson. ¿Qué digo? No. Bueno, trae la pulga de Guaraní de antes. Vamos a Purete. escuchar. Ah. Purete, ¿cómo es? Purete, pibe. Purete. Singular es terciopelo que en la noche de este espléndido solar. Ya está. Dice Cero Fútbol, La Rosa. Guaraní es capaz de perder contra Tembetar en la siguiente fecha. No, En serio, pues Alexander, me acabo de enterar que Guaraní pechea, hermano. Te agradezco por tu información tan valiosa. Sobre este que era el partido que yo tenía que llevar tallarín de gallina casera a... ¿cómo era? Barrientos y... Me olvidé el otro jugador de Guaraní que era que vino. Agustín. Mansur. Sí. Mansur y Barrientos. ¿Te acuerdas que yo le dije? En el próximo partido, Olimpia Guaraní era. No le llegaste. Y por Marco eso. le Mufata 2 de mayo. ¿Qué? Es cierto, ella es de... Cierto. Ahora me acordé que Pinky Pinky Du es de Amambay. O sea, de Pedro Juan. De tapu, Belu, ¿para qué pico repetiste? Por eso hoy tengo va a salir el Gumarelo campeón. No. Yo no quiero irte que sea la Libertad, campeón. Demasiado me gusta que Perdón. Belén ahora la mufa. Demasiado feliz. Demasiado feliz. Antes era la cabra, ahora la mufa. Ahora yo soy el mufa. No, yo de verdad no quiero, no me gusta el Libertad. ¿Se acuerdan que me funcionó el No, ritual? es un secreto. ¿Se acuerdan que me funcionó el ritual ¿Qué ritual? contra Colombia? Yo pues no estuve en esa transmisión. ¿Contra Colombia? ¿No te viste el partido? No. Contra Colombia yo no estuve, ¿se acuerdan? Estuve en la, No, y en el la part- previa estuve. Y en el partido no. nomás fue, en el partido nomás, en el programa hice un ritual. ¿Cuál era tu Hablamos con entidades. Ah, vos hablaste No, en un cállate, idioma. cállate. No, él habló en un idioma raro. Yo estoy para buscar la libertad. No. ¿Pasaba por la computadora? No, acá. ¿Cuál? No, Voy a es poner. no. ¿No? No, cálmate. Gracias, Ruti, por el quiéreme y las 3 rosas. Gracias, Ruti. Bueno, vamos. Vamos a puntuar. Vamos a puntuar a los jugadores. Vamos con esto. Puntuación. Puntuación de los jugadores de Olimpia Uy. y Guaraní. Cuidado. Se viene. Puntuaciones. Sí. Bueno, vamos con las puntuaciones de los jugadores que ingresaron también. Ojo con eso. ¿Del 1 al 5, del 1 al 10? ¿Podemos hacer del 1 al 10 o hagamos así tipo como hacen la 1 al 10, verdad? Yo voy a Tipo, decir... no, así tipo ese 6.1. Ese pega, y ¿Sí? ese no le pega, ese Sí. se pega. Vamos a ese. Yo voy a decir con respecto al highlight que pude ver, porque en ese momento yo estaba en obra de teatro, pero voy a opinar de acuerdo A lo que viste. lo que vi en el resumen. Perfecto. Por eso Vamos no con estuve la ayer. puntuación. Vamos a empezar con Guaraní. ¿Le parece? Dale, Vamos a empezar con Guaraní para que piensen ya después con... Guaraní. Sí. En el arco, puntuación para Gaspar Servio, mi querido Nelson. Nelson. Mándale a la puta. Al educado. Gaspar Servio. Salvame, Ñatola. Gaspar Servio, 10 de 10. 10 de 10. Si había 11, te ponía 11. Gaspar Servio, doblete, siendo arquero. Recibiste un gol, pero metiste 2 goles. Le diste la vuelta al partido siendo vos arquero. 10 de 10. Belén. Gaspar Servio es de esos jugadores que se pone el equipo en la espalda, que le gusta jugar este tipo de partidos y que se luce y lo hizo. Yo le pongo 9 de 10. Yo le doy a él ¿Qué? la puntuación Ah, de 10. Me gustó Gaspar. Me gustó Bien. Gaspar. Fue tremendo. Y después Servio, que es argentino, que juegan para 4.99. Salvame, tralalero, tralalá, dice los perros. salvame, Bobardino. Estos son Dani par- Pérez, lateral derecho. Yo no vi el partido. 7 de 10. Dani Pérez, 7 de 10. Gran jugador. Belén. Dani, el señor Pérez. El comerciante. Regular. Regular. 5. 5. A Cinco. la pucha. Para mí tiene
6.8. Bien. Por las idas que tuvo, para mí fue un partidazo también, pero no tiró un centro tan como esperábamos de él. Yo le pongo 5 por la zancada, nomás lo que tuvo. López, Mario López, central. Rápido, Franco. Rápido. Regular. Yo conozco el partido, Marco. Bueno. Belén. 6. Bueno. 6 de 10. 6 de 10, bien. Sofisticado el trabajo por lo poco que vi. Por lo poco que vi, yo le pongo un 8. 8. Sí. Mucho. Por lo menos Guaraní tiene más defensa que Olimpia. Yo le doy un 7 a Mario López. Ay, ya quiero votar de Olimpia. Eh, ¿Cuánto le das a Mario López? 7. Vargas, el central. Mi jugador. Yo le doy... No, muchachos, tranquilo, nada. Vargas. Puntuación para Vargas. Yo le doy un 8. Un 8. Yo también le doy un 8. Al 14 de Guaraní. Alexis Cantero. 6. Franco. 7. 7. Yo le doy un 6.5. La mitad de la cancha, Martínez, que fue expulsado. 3. 3 por Aganator. No. Que justamente hubo la polémica por qué no se le sacó la roja y demás por el penal. ¿Cuánto le das a Martínez? ¿Cuál es la puntuación para Martínez? Para mí, porque tuvo en algunos pasajes un juego irresponsable. 4. Hace rápido este, dale. Bueno, Vamos a ver. Barrientos. Para mí Barrientos tuvo un partido excelente. Hay un partido, realmente Barrientos jugó muy bien, se desplazó muy bien. Tuvo varias ocasiones, pero para mí se lleva un 6.5. 7. Mendieta. 7. Para mí llega un 7.5 porque tuvo un tiro libre cerca. Rozando. Coque no está, Coque no Rozando. llega hoy. 8. Aldo Maíz, para mí un 6.5. No. 4. Té de naranja. 5. ¿Cómo es eso? Y ni viene ni va, no te hace Torales. 7. Para mí un 6.5. El Queso Fernández. Capitán. 7. 7. Vamos con Olimpia. Vamos con Olimpia. Este es lo que yo quería. 0 aplazado toditos. Vamos con Olimpia. Arrancando del arco. ¿Cuántos puntos le dan a Marino Arzamendia? Menos 3. No. ¿Belén? 2. Es muy fuerte. Yo le doy un 5 a Marino. Yo creo que ni Coque le iba a salvar a Marino. Yo le doy un... Yo le estoy salvando. Para mí es un 5. Para mí es un 5. Bien. Beto Espínola. 4. Ah, pucha. 3. No. ¿Qué? Llega ¿Vos así pero con viste Beto partido? Espínola. Y yo correlaté el partido de vos. Yo también vi. Adelante. ¿Cuánto le pones? Yo a Beto le doy un 6. 6.5. Generoso. 5. 6.5. 5. Beto, 6.5 yo le doy. Muy generoso. Ahora sí, esta pregunta es espectacular. ¿Qué puntuación le dan a Alejandro Maciel? Menos 1 millón. Menos 1.500.000. Ve ese menos 1000 de aura. Ese es menos 1000 de fútbol. Si se puede 0, más abajo del 0 no se puede nomás, pero 0. A mí me deprime verle a Maciel jugar. 1. O sea, yo hablo como si estoy enojado con Maciel, ahí bajón porque le hizo para Olimpia. Para mí me pone muy feliz que Maciel siga jugando en ese nivel. sea, vos decís porque es horrible. Tengo que hacerme normal que es Ya. muy malo porque no saco pero que. hablando en serio, es muy Acá yo malo. tengo abierta la publicación, la aplicación. Y Maciel aparece con números negativos, o sea, en rojo está. En rojo está. ¿Puntuación cuánto? 4.7. Generosísimo, Dan. Para mí Maciel tiene No, espera, Marcos, decí 2. 2. Te creo, Marcos. 2. Yo confío en vos. 2.5. Te creo. No, No, yo hablo más del fanatismo. ayer lo de Maciel fue impresionante, muchachos. Aparte del penal, tuvo varias salidas inentendibles. O sea, no marcaba, no retrocedía. Después se iba al ataque y dejaba abierto, así abierto, dejaba la cancha para que corran. Además, lo de Guaraní son rapidito. Los mejores de la cancha fueron Zavala, Benedetto y Leguizamón. Esos fueron los mejores. Vamos a hacer también el top. Concuerdo. Zavala. No, perdón, Licha López. ¿Y Sandro?
5.5 por el gol. Yo le doy un 6. Yo le doy un 6 porque apareció nuevamente y con un gol. Creo que es uno de los mejores que Olimpia está teniendo en la saga. Vos sabés que para mí Licha se llega a un 8. Epa, 8, ¿Por qué? ¿por qué? Porque jugó el primer tiempo, lo sacaron en el segundo Eso es tiempo lo que y no Olimpia entendí. se fue a la mierda. O sea, es por cuidarlo O sea, para la Copa. Olimpia se fue, no sé si será para la Copa, Ah. pero lo sacó Palermo y Yo por le- atrás se fue Barreto. Mm. Y la conexión era Barreto Maciel. No, ¿qué? Menos seguro que... No, menos seguridad. Mi barrio. que Qué loco. algún mercado por ahí. No. Pero Terrible. metió el gol, Hablando- defendió varias ocasiones. Hubo una pelota. Mm. Hubo una pelota que traslada a Torales. Mm. Se abre por ahí. Y atrás estaba esperando el delantero de Guaraní. O sea, estaba esperando Barrientos. Y en esa, Licha mete el pie, porque era para cruzar. El famoso el triángulo cuadrado, ¿se acuerdan? El famoso pase al medio. Sí, tipo Premier. Era un pase ahí Pase para de definir. Premier. Y Licha tac, mete la pierna y saca salva. esa pelota. Y la manda al tiro de esquina. Pero Se arregla hasta los cuatiabay de otro. Licha no le cuento porque no jugó todo el partido. Pero Fabrics, el gol. No, pero el primer tiempo... Sí, Marco. Fue, Bueno, Facundo- pero, perdón, Marcos. Sí. Para redondear más lo de Licha, porque te pregunto porque yo no vi. ¿Fue el mejor de Olimpia en el primer tiempo? Sí. En el primer tiempo. Sí, en el primer tiempo Licha fue espectacular. Y en ese top tengo que agregarlo a alguien que después vamos a estar mencionando que fue expulsado. Sí, Ah. sigamos. Bueno, Facundo Zavala. De lo mejorcito de Olimpia, 7. 6. 7. Richard Ortiz. 4. 3. 3.5. Después los jugadores ven estos clips. Sí, Se van a claro, tener risa. En sus millones. Y en Sí. sus casas y en sus autos, Total. carísimo. Michael, cabrón. Javi Domínguez. 5. 6. Para mí, yo le doy un 6.5. Mm. Ronnie Redes. Aplazado. No. Para mí sí. 4. 5. Yo le doy 7 a Ronnie ¿Así Redes. luego? Epa, Sí, jugó epa. bien. A mí no me gustó el partido. O sea, de el Ronnie tema Redes. pues es que, a ver, no podés pues, vos culparle a Redes y al final pues los goles llegan. Fue muy buen cubierto ayer Redes. A mí no me El gustó 9 Redes. Jugó A mal, mí no pero- me gustó Redes. Legalmente. Pipa Benedetto. Tenía un buen partido hasta que hizo cagar. Y yo creo con 5. Pero porque la pulsión le resta un montón. Pues fue el mejor de Olimpia hasta la pulsión. Hasta la expulsión. Un 5 por tonto. Yo a Pipa le doy un 6. Porque a pesar de ser expulsado con esa falta tonta, realmente fue el mejor de Olimpia cuando estuvo en cancha. Pero Y no sé si se acuerdan, chat, ¿vieron el gol que erró Benedetto frente al arco? Viene una pelota de Zavala. Zavala se comió a todo Guaraní. Buen partido Zavala. Pum. Entra al área, manda un centro y estaba Pipa. Ah. Y Benedetto le quería dar con la cabeza y le termina dando por el cuerpo y no se logra acomodar y falla una pelota que era valor gol. la El técnica. arquero está en el primer palo, Pipa está en el segundo palo, arco libre. O sea, falló el Pipa. Como si en Boca era bueno, la gran Alan Benítez contra Colo Colo, dice Ley Samón. Uy, Bien le dice no estuvo tan mal. 6. 4. Mejor que Redes. 4 le pongo. Yo le doy 5 a Ley Samón. Para mí fue Hugo Adrián Benítez. 4. 4,5. Yo le doy un 2. Así no. Pero peor que Marino. Para Peor mí- que Maciel me para está mí- diciendo. Al para mismo mí- nivel que Maciel me está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque es un 9. 2. Pero 2 le es ponen. un 9. Hugo Adrián no es un 9 de Olimpia. Hugo Adrián, para mí, sinceramente, es para completar el 11. Para que digan que 11. No cambió nada. Qué fuerte. No cambió absolutamente nada. Qué fuerte. No fue para mí. En cero te vamos a valorar, Hugo. Tipo Robert Morales. Ese va y va a brillar. En mí nomás vamos a brillar acá. Hugo Fernández, que entró por Ronda y Redes. No me llamó la atención lo poco que vi, la verdad. 4. Para mí el tema Hugo Fernández ya es un... Ya no puede ser jugador de Olimpia. Hugo Fernández para mí ya
Es un exjugador del Decano. Eric López, que ingresó en el segundo tiempo. 4. A ninguno le voy a dar más de 5. Perfecto. Alex Franco. 4. Junior Barreto. 2. Uy. Marcos Gómez. 3. ¿Vos le viste a Marcos Gómez? No. Le vamos a dar 3 porque volvió. Ok, vamos con Cerro Porteño en Libertad. A Libertad no le damos lo puntual. No. A Cerro nomás ya, Vamos, directo. ¿Con quién arrancamos? Ah, que. ¡Ay! ¿Se escuchó? ¿Ese salió? ¿Ese salió en el micrófono? Espera. Esperen. Al puntero del campeonato vamos a puntuarle, pero quiero tener la presencia de este señor para puntuar. Mira cómo llega, mira qué aura. Lo que pasa con el No, pero el puntero pues no es parte de nosotros. Igual, él es un programa. No es amigo. Claro, es amigo. Siempre hay institución enemiga, nunca amiga. Qué fuerte. Hola. Nelson Rivera llegó. Tum, tum. Nelson, Fútbol Rivera. Esa es su música en Será un gran día. Yo dije, estábamos con Rafa ahí hablando y dije, upa, estamos mal. Pero, no, en serio. Estaba muy con Rafa y dije yo, cuando se tiren los puntajes entro. Y de repente escucho el comentario soez de, no, vamos a hacer puntaje de Libertad también, ¿por qué no? Y Rafa no va a apuntar algún día. Vamos a hacer Libertad y vamos a hacer Cerro como corresponde. Bueno, y vamos a arrancar con el ganador. Se cierra con el ganador. Vamos a hacer preguntar al chat si le importa la Libertad. No, ¿cómo le Y a mí no me importa, pero hay que hacer. Pues Guaraní se entiende porque Guaraní es parte de nosotros. Vamos a hacer Vamos de Libertad. de hay que Cerro, hacer. vamos a hacer primero. De Cerro. A Nelson dicen. Puntuación, ¿sí? Pero yo quiero saber, empecemos por Cerro, claro, por supuesto, pero hay que hacer. Hay que cerrar con el ganador de la fecha. Puntuación para el portero Gatito Fernández. ¿Quién arranca? Franco. 4. Ni fu ni fa. Belén. 5. Nelson. 5.6. No tuvo injerencia en el gol. Después no fue forzado tampoco. Yo le doy un 5 a Gatito. No tuvo tanta llegada tampoco. Tampoco tantas intervenciones. Más tap, ¿eh? Bueno. Benítez, Buen Alan. ritmo. 7. De lo mejor de Cerro. 6.3. 3. No, Yo le doy 7. Puedo haber hecho mejores El mejor de cosas. Cerro de Alan Benítez, ¿eh? ¿Qué? El mejor de Cerro. Claro, Benítez. Coincido. Alan Benítez fue el mejor de Cerro. Coincido, hace más de 10 partidos. Él y Pache. Gustavo Velázquez. De los partidos más trascendentes de Velázquez en Cerro, la verdad. 5. 4. 3. 5.2. Yo le doy un 5.5 a Velázquez. Lucas Quintana. Muy mal partido de Quintana, bro. Muy mal partido de Quintana. 3. 4.7. 2. Yo le doy 5. Diego León. Uy. 2.8. De los peores partidos que he visto. 4.1. 0, ni frío ni calor. No estoy de acuerdo. No. 4. Federico Pachi Carrizo. Uy. 5, con suerte. 5.9. 4. Yo le doy 6 a Carrizo. Piris Damota. También de los peores partidos que vi Piri Damota en Cerro. 5 también. 5.7. 7. 5-5. Morel. Jorge. Nunca en su arco. 4. 3. 5.4. 4. Wilder Viera. Mamá. Inexplicable. 3.2. 2. 4.1. 3.5. Torres. No tan malo. 5.5. 5. 5.9. 6. Araujo. Mamá. Inexplicable como sigue siendo jugador de Cerro. 1. Aplazadísimo. 3.9. 1. 3.5. Alan Soñora. Sin puntaje. Jugó peor.
Jugó en el Entró. segundo tiempo. 2. De recambio fue. Juan Iturbe. Menos uno, pero. Sin puntaje. Ay, jue. Espera. Escuchate lo que digo. Sin puntaje. Y claro, así pues. Si no querés votar. No. El sistema es así. Cuando vos haces la crónica para el diario, si un jugador no juega mucho, vos te lavas la mano y pones SN nomás. Sin puntaje, ¿no? Discúlpame. Eso. Me falta todavía eso. Aguayo. No te pones nada. Ah, bueno. 1. Aguayo, sin puntaje. No jugó bien Aguayo. Exjugador de Pegada a escribir en el diario. Sin puntaje. ¿Te gustó? Sí. Guillermo Benítez. Sin puntaje. Bola, entró en el segundo tiempo. Sí, entró. 4, mejor es lo que hizo el otro. Yo le pongo un 3. 4-9. Hacía empanadas. Yo le doy 5. Hacía. Trabajé mucho tiempo ahí, pero no. Yo le doy 5. Ya no 5. Gastón Jiménez, último. 4. 4.5, pero no. 5-4. No influyó tanto. Mi jugador. Me encanta. 5.5. Vamos con Libertad, el puntero del campeonato. El próximo. No, espera. Diego Martínez. Diego Martínez. No, espera. Diego. Vamos a mencionarla a Diego, ¿Por qué es lo que vos cargás siendo solo limpia pero irte contra Guaraní? Diego Dam. Martínez. Diego Martínez, técnico. 0. Menos 10.000 de aura. Una vergüenza. Menos era el 3 de partido fútbol que tenía que y ganar. menos 10.000 de aura, menos 10 de fútbol y puntuación final 1. Qué raya que me da. Aplazado. esta clase de técnico. Aplazadísimo. Nelson. Para mí gastó una bala. Cuando venía sosteniéndose, le doy un puntaje de 4. No entiendo por qué roto tanto. Era el partido para pelear el campeonato. Yo le doy 3 a Martínez. Sinceramente no se entiende cómo sigue bancando jugadores como Araujo y a Wilder Viera. Señora. No, a la señora entró ya. Ya. Vamos con el campeón. Con el. Vamos con el puntero Libertad. Dale. Vamos con el puntero Libertad. Vamos a comenzar. Vamos a ver tiki-taka. Rápido. Empezamos con Franco, va con Nelson, después de Lenny y después yo. En el arco, Morínigo. 8.5, atajado todas. Sacó muchísimas pelotas, hermano. 6,5. No, mucha pelota sacó. Bueno, pues. Para mí sacó un montón. Sí, pues sí, saca un montón. ¿Puedes creer que se hizo un partidazo? Y 5-6 sacó, hermano. Sacó 2. No, 5-6 sacó. No, te vato. 6,5. Sacó todo, para mí sacó todo. Sí, claro. Nelson. Ya dije 6,5. 6,5, ¿Belén? Buen Sin partido. puntaje. ¿Por qué me sigo Pues si jugó todo el partido. Pero respetan a su Y a decisión. mí que libertad, Vos pensás que yo le da punto ahora a libertad. No es personal, No te Imagínate si era. preocupes. Yo le doy un 7.5 a Morínigo. Super Ramírez. 6. 6 para arriba todos. El pico juega todavía. Para mí partido intrascendente de Ramírez. 6. Yo le doy 6 también. 6. 1. Diego Viera. 6,5. 1. 5,5. Yo le doy un 7 a Diego Viera. Bueno. Tomás Gutiérrez. 6.3. 7. Sin puntaje. Me enseñó- 6.8. Nelson me enseñó eso. Jiménez. Plaga. Gran partido. 7. 6.7. 2. Volviendo al carril izquierdo, 6.5. Mitad de cancha, Álvaro Campuzano. 6.9. 5.5. 1. 6.5. Sanabria, Lucas. 6.4. Todo 6 para arriba, la verdad. 3. Yo le doy un 6.7. Melgarejo. 7. 7.1. 1. 7. Franco. Iván. 6,5. 7.3. Felicidades porque volvió MVP. a jugar. 2. MVP, Franco. MVP. In my books. 7.3. El Chori Martínez. Gran jugador. 7. 6,5. Descabellado lo suyo, 2. Jugó lo que tenía que jugar porque no juega Irrespetuoso. justamente la Copa. Yo le doy un 6.5.
Y vamos con el goleador, el que marcó el gol, Oscar René Tacuara Cardoso. ¿Hay que ponerse de pie? Sí, hay que aplaudir. Para mí el verdadero MVP, 8. Siempre que puede Ley Tacuara, siempre que puede vacunar la Cerro. 7.3. 8. Belén. Esta cuadra, chicos. Yo le pongo un 5. ¿Qué? Ahí va. 7.9. Brillante. Ingresó el Pica Lucena. No, los suplentes no. Bueno, directo al técnico. Vamos con él. Sergio Patito Aquino. 8. Paseo. 8,5. 4. 8. Bueno, esas son las puntuaciones de los equipos. Y vamos con los audios que tenemos aquí en WhatsApp. ¿Y cómo La está? próxima hay que aplicarle más ritmo, Marquito. Sí, más. Sí. Porque si no, estamos robando. Robando y mucho. Yo sé que son 2 horas de programa, pero estamos robando la audiencia. Sí. O sea, 40 minutos haciendo puntaje, boludo. No, poco serio. El Garnero Aquino de Chelsea. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Belencita, ¿cómo estás? Boludo, yo estoy triste, estoy decepcionado por el presente del Club Olimpia, será. Como dije toda la semana que pasó, Maciel no puede ser jugador de Olimpia, es un jugador de Exa, boludo. Lo dijiste. Inclusive decirle jugador de Exa es una ofensa para los jugadores de Exa, es malísimo. El tipo es diestro, pero tiene 2 piernas izquierdas, es horrible. Che, Serapio, que en la formativa del Club Olimpia no hay un pendejo que desde los 7 años juega de central y conoce bien el puesto y tiene más ubicación, porque este Maciel no sabe dónde está parado. Que puta, no hay, pero alguien que se merezca esa oportunidad, de tanto sacrificio que ya hizo. Nos sacamos un buen central desde Saúl Salcedo. Es una vergüenza, en serio. Yo noto hasta incluso dolor en el audio. Vos sabés que sí. Coincido plenamente. Eso es lo que pasa, muchachos. Siento que estamos lagueados, ¿eh? Juan José Lac está jugando. No pasa de abajo nomás. ¿Abajo nomás? Ok. No. Mateo no salió a Olimpia. Mateo es del 12. Benito. Dejen de afanar. Igual hay clubes que afanan mucho con eso de que son canteranos. ¿Y Barcelona? Eso está diciendo vos. No, yo no. Pedri. Para mí que no se lo dije. pone para justificar nomás el salario que tiene y los Y Vini años de de canterano contrato de que Madrid. tiene. Y Rodrigo. Si fuese el Barcelona el que me guiese. Claro. Pero volviendo a nuestro maravilloso desarrollo de campeonato, acá el tema es el siguiente. La información anoche era que Palermo tiene respaldo total y absoluto hasta que termine el primer semestre. Pase lo que pase, Esta semana. Información de Johnny González. Yo quiero decir algo que una cosa es la información, una cosa es lo que te transmite el club, porque yo creo que Olimpia como club transmite eso. Otra cosa es el desarrollo de los partidos. Yo creo que no es así, ¿eh? A mí no me parece que se pueda sostener ¿Que se lo pueda bancar? si continúa en esta racha. ¿O ustedes piensan que si en los próximos 3 partidos gana uno o no gana ninguno, va a mantenerse? No, para mí es insostenible. Yo creo que se lo debería de haber desvinculado ya el día de ayer con la derrota de Guaraní y encarar con lo que tenés, lo que sería el enfrentamiento ante Vélez. De verdad, hablando en serio, yo siento que se lo está bancando mucho ya a Palermo. Yo no sé cómo es el trato personal entre la directiva y el entrenador, pero ya se les dio mucha prueba, se les dio muchas oportunidades y nos demostró que para el 2025 debería agarrar Olimpia. Yo creo que por más pocos se fueron otros técnicos. Yo creo que por más pocos... Por más poco se fueron otros técnicos y realmente Palermo ya no tiene que dirigir Olimpia. Ya tuvo su prueba, perdió ante Bulo, muchachos. Acá hay un tema. Yo creo que la premura entre la derrota contra Guaraní y la derrota contra Bulo, y el partido contra, ¿cómo te digo? El partido del miércoles no te lleva a justamente a tomar esa decisión tan rápido. Pero, ojito, porque entre el partido del miércoles y
Peñarol hay 14 días. Porque después tenés Semana Santa. Ah, claro, está el parate de Semana Santa. Claro. Y es viajar allá. No, Y- no. contra Peñarol, Peñarol ya es Peñarol aquí. es en Asunción. Ay, Peñarol. ay, ay. Pero lo que pasa es que después de eso tenés las 4 semanas consecutivas de Copa. Pero bueno, ahora Olimpia tiene Vélez. Después tiene Ameliano, creo que en el plano local. Ameliano me parece Sí. que es. ¿Hace cuánto No, no pero gana Olimpia? yo no meto más en la ecuación torneo local. El torneo local por Olimpia está liquidado. Va a ser Olimpia también. le ganó 2 de mayo. Después el clásico Olimpia de 7 partidos ganó uno solo. Hija de mil después del clásico. 9 de marzo. O sea, el miércoles se cumple un mes de la última vez que Olimpia ganó un partido. Qué locura, es Gracias, Rafa. muchísimo. Qué grande, Rafa. Los periodistas, como cualquiera, haciendo campaña. Vos sabés que, a ver, yo quiero ir a ese punto. Me parece totalmente válido. ¿Qué pasó? Lo de la gente que sale a decir que se lo está operando a Palermo a través de los medios. De que a Palermo se lo está operando porque quieren sacarlo, el periodismo quiere sacar a Palmeira, a Palermo. ¿Ustedes creen que puede ser así? O sea, yo diría que, pucha, tendría sentido si es que vos, por ejemplo, ves que el socio de Olimpia, o el hincha, o el tuitero, banca a Palermo. Yo digo, si hago una encuesta rápida, de cada 10 hinchas de Olimpia, yo creo que está 7-3 abajo Palermo. ¿Y vos pensás que al periodismo le calienta aquí en el técnico de Olimpia y si le va bien y si le va mal? Se van a hacer sangre siempre, sea quien sea, sí, no sí, porque sea Palermo. Sí calienta. Pero No. sea Palermo o no sea Palermo, van a pero hacer sangre siempre. hay perfiles que sí calientan. Van a hacer sangre siempre. Pero hay perfiles que sí calientan. ¿Vos decís que Palermo calienta más que otro técnico? No. El caso de Palermo no, porque Palermo es extranjero. Palermo no tiene afinidad con... Yo creo que van a hacer sangre con quien sea. Y sea Acá Palermo, sea se ríe Rafa, tipo de radio, tipo de años en esto. No. Hay perfiles, hay perfiles que tienen banca y hay otros perfiles que no. Eso se sabe. Vos sí que el periodismo banca más a cierta gente que a otra. Por supuesto. Claro. Vos decís, hermano. Por favor, con Cerro y con Franco. Olimpia siempre van a hacer sangre. No. A no ser que tu dueño sea, ¿sabe quién? Sacan el club, papá. Estamos hablando de nombre de entrenadores. Yo nunca hablé de clubes. Pero más pasa en Saca el el club. plano local. Saca, Cuando gente del plano local. Claro, saca el club. Hay técnicos que son más bancados que otros, por supuesto. Dame ejemplos. No, si caigo en Chiquiarse ejemplo... es un tipo muy bancado. Sí, Chiqui es un tipo muy querido por el periodismo. Totalmente. Pero de ahí a que sea... Arazaguer es muy querido también por él. No, hay una diferencia Sí, otra vez pero- hay una diferencia otra vez entre querido y cuidado. Belén. Eso iba a decir, porque él fue muy A cuidado del Jarazaguer, Cerro Porteño. a Jarazaguer se le cuidó más del periodismo que del propio club el año pasado. A eso iba a decir. Porque a él se lo quiso desvincular en el momento que se tenía que hacer. Belén. Había una época que los perros le cuidaban a los técnicos con las preguntas en las conferencias post partido. Sí. Vamos Y siempre a- fue así, siempre fue así. No, Pero, ahora no. pero por supuesto, Siempre fue así. por supuesto. Y también hay algo que se llama el temor también. Porque hay técnicos que llegan a tener tanto poder dentro de sus clubes que te pueden poner la cruz, loco. ¿Cómo Ya no te va más. La pucha. Ahí ya no te va más. Y la filtración, la información, boludo. Hoy en día, si vos estás en un si vos estás cubriendo un club. Ok. Y ves que los colegas tienen info y vos no tenés, vos estás quedando en falta con tu laburo. Pues te puso la cruz del técnico. Y te puede poner un directivo, un técnico, un jugador. No, hay técnicos que son, pero no está nada mal, ¿eh? Che, estamos con mucho lag, me dice el chat, ¿verdad? Sí. Passion Brave. Pero al menos se escucha bien. Se O escucha. a nosotros más se nos ve con delay. No, no. Y si de repente tenemos este lag, lo que podemos hacer, mi querido Dan, es apoyo a pleno y nosotros ahí chiquitito al costado, Para entonces que no se salga. nota tanto. Acá nomás. No, pero la gente nos ve así. Nos ve la A ustedes nomás se escucha bien, se ve bien, dice. Y por eso, si se escucha bien. si se escucha bien, podemos ir con un apoyo, nosotros chiquititos ahí al costado, entonces ahí vamos, viste, se ve mal nomás, dice. Entonces, Pilar. podés tirar un apoyo de técnicos o del que tengamos disponible y seguimos hablando arriba, porque se escucha Ay, bien. Palermo podemos usar.
Pero yo creo que el tema de Palermo más bien es un cansancio del público en general. Claro. Yo no es que voy a culparle a ciertos periodistas, sino que el hincha franjeado está cansado de no obtener resultados y esto es sentido común. El principal responsable es el director técnico. Claro que sí, o sea... Ahí pues está el tema. Continúa, Marquitos, Sí. y después lo debatimos a fondo. Sí, o sea, lo que pasa para mí es que Palermo ya tenía jugadores en la banca. Yo sinceramente no entiendo. Ayer, por ejemplo, podía salir con los 3 volantes que tanto el hincha olimpista, perdón, tanto le gusta. Los 3 volantes, ya tenía a Alex Franco a disposición, ya tenía a Marcos Gómez, decidió jugar con Javi Domínguez y Richard Ortiz. Pero no se entiende lo de Palermo porque él sale a hablar sobre el tema Maciel también y es responsabilidad del director técnico al fin y al cabo. No se entiende lo de Olimpia y para mí Palermo ya no tiene ideas y no sabe cómo sacar a flote a un Olimpia que está hundido. El hincha Olimpia pues se cansó ya de los experimentos en cada partido. O sea, yo entiendo también que no tiene mucho Y así con qué salieron jugar. campeones. Y sí, pero ya está cansado de eso porque ahora ya no le resulta. Ahora ya te das cuenta de qué es lo que realmente es el equipo, lo que Yo es me el club. imagino, Belén, que No hay jugadores tampoco. que el que tiene más respaldo entre Martínez y Palermo debería ser Palermo, ¿verdad? Pues salió campeón hace no más de un año. Y siento que Hace en Olimpia meses salió campeón Palermo, no nos olvidemos hay también de eso, jugadores en ¿verdad? Olimpia, sí, pero hay jugadores en Olimpia. Yo estoy cansada de que hay jugadores en Olimpia que solamente juegan porque tiene tal apellido. Porque actualmente no rinden. Y después volviendo a un punto, el haber sido campeón no es espalda, loco. Pero, pero si espera. querés, Tu pero obligación espera, como DT. no, disculpame, si comparás a Diego Martínez, No, pero que la- no Diego ganó Martínez nada. llegó. No, pero escúchame, la comparación no es válida. Palermo llegó pero ahora. no es válida en el momento en el que Diego Martínez, si vos haces la comparación del Cerro 2024 con el Cerro 2025 en el onceno, es un equipo que tiene casi el 50-60% equipo nuevo. Palermo no tiene equipo nuevo. Bueno, pero la diferencia entre Martínez y Palermo, y por la que yo creo que Palermo debería ser un poco más bancado que Martínez, es que Palermo tiene una copa a sus espaldas. A diferencia Pero de Diego Martínez, que igual, acaba de llegar. para mí... No, Gorosito metió una copa sí. y se le la bajó los rajó 5 igual. partidos. Por darte Sí, un ejemplo. Además, en Copa no puedes debutar así. Pero tampoco no te Y puedes después quedar hay con eso. y después hay derrotas y derrotas. O sea, igual... El Club Olimpia, que ahí vemos la foto, que tiene 3 estrellas por haber ganado la Copa Libertadores y es campeón del mundo, no puede perder contra San Antonio de Bulo Bulo. Totalmente. Y no es solamente eso, Olimpia está a 12 puntos del puntero. 12. O sea, 8 puntos del último. Olimpia y Cerro tienen que esperar que Libertad pierda 5 partidos y que vos ganes los 5 partidos. Porque no estás a 4. Porque si es que vos le empatás en puntos si Cerro termina empatado en punto con Libertad, es campeón Libertad. Porque Libertad le ganó el duelo directo. Eso es lo que nosotros estábamos diciendo recién. Son que- 13 puntos, Que viejo. Cerro y Olimpia están a 12 puntos de Libertad, pero están a 8 puntos del último puesto. Bueno, imagínate. O sea, Están más cerca de... y el tema es que a Martínez lo sostiene la Copa. Que jugó 5 partidos de Copa Libertadores y ganó los Lo 5. clasificó. ¿Entendés? Y ni siquiera le sostiene Monagas. No. Porque si Monagas no pasaba, no tendría que haber vuelto. Él ni ninguno, con todo respeto al Monagas. Melgar, si te eliminaba, yo dije ese día que si Cerro se eliminaba contra Melgar, Para que Martínez no renuncie. podía seguir. O sea, él también ya tuvo esa presión al cuello. Hasta ahora, el partido grande de verdad que ganó fue Bolívar. Bolívar, sí, 4-2, lindo. Claro, que es el rival directo. Y ahí pues está el tema. De que el partido contra Bolívar le acomodó la ecuación a Cerro en su grupo de Copa Libertadores. Claro. Aunque al día siguiente viste que el Sporting, el Sporting le hizo un partidazo al Palmeiras. Sí, 3-2. Palmeiras le terminó ganando con un gol a los 91. 3-2. O sea, Ayer ahí mirás- perdió Sporting Cristal. Ahí mirás y decís, a la pucha. Olimpia está último en su grupo. O penúltimo. Penúltimo. No, ahora mismo no está último porque Olimpia hizo 2 goles y Peñarol hizo 1. Penúltimo. Entonces, pero el tema es que mañana te juega Peñarol contra Bulo Bulo. Ya, los arquitectos. Mañana juega Peñarol contra Bulo Bulo. Y si gana Peñarol, el partido de Olimpia arranca con San Antonio 3, Peñarol 3, Vélez 3, Olimpia 0. Uy. Para poner estoy poniendo en contexto la presión. actualidad. Y te digo algo, ¿vos te das cuenta cómo está apurando Olimpia jugadores? Vuelvan. Vuelvan. Lisandro aguantó 45 minutos
Richard aguantó 45 minutos. Benedetto, irresponsable, se quitó solo. Después, Marcos. bueno, Marcos Gómez. Alex Franco. Marcos Gómez no le mueve el piso a Richard. Una posibilidad. Le movió el piso 6 meses, le movió. No, yo. Después, Derli apurado. Franco. Derli hace una semana se decía que Derli apuntaba a Peñarol. Sí. Y ahora está para jugar el miércoles. Sí, ya está en la villa, está concentrado, ¿no? Para mí se va a cometer el mismo error. Si a Derlis, en serio, lo ponen a jugar, se va a cometer el mismo error en la Copa Libertadores 2023. ¿O qué copa fue? Claro, 2023, o sea, sí. Aquella vez lo tiraron porque él también tenía unas ganas de jugar porque él no jugó. Él pues no jugó. Etapas también diferentes. Claro, exacto. Estábamos hablando que era un partido, era cuarto de final de Copa y vos tenías que vender como una cuestión mística de pucha, pasamos a cuarto y vuelve Derlis. Claro. Eso era lo que se vendía Claro. como el discurso. A él Pero se lo apuró ahora- para jugar contra Flu. Ahora. Le puede salir caro su Olimpia. No, Olimpia Ese fue el tema. Y está. le va a salir caro si Derlis hace una corrida y pam, siente otra vez. Ahí cagaste, viejo. Y ahí no lo vas a tener ni para Peñarol. Local, Copa Paraguay, O sea, nada. nada. Le va a perder para el segundo semestre Olimpia. Eh, Para mí al pedo es apurarlo. Para mí es no cuidarlo. Olimpia está esperando eliminarse de la Copa para echarle a Palermo. Yo creo que a eso es lo que apuntan. O sea, a mí esa sensación es lo que me vende, pero yo no me siento para nada segura con Palermo, Olimpia compitiendo en Copa Libertadores. Che, atiendan esto. Perdón, Belén. Servio salió a cruzarle elegantemente al CM de Guaraní. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasó? Si es una cargada no me gustó, capaz digan que es folclore, pero hay que mantener el perfil bajo y los pies sobre la tierra. ¿Quién sos, Servio, por ¿Serio? el tuit ¿Pero de qué? Noches Alegres. Dios mío, serio. ¿Qué eso? ¿Cómo se enojó con su CM y se abrió el club? ¿A dónde fue eso? En Europa, ¿no la verdad? Cierto, hay una historia así. Fue Osimhen. Osimhen, pioso, de pelearte con el hincha del Napoli. Pero escúchame ahí, ¿por qué te vas a enojar? Porque me molesta, porque yo banco la cargada de SM. De SM y el TikTok de Guaraní me parece lo mejorcito que hay del ¿Pero fútbol ellos no son paraguayo. amigos o qué? Pero... Lo mejorcito del fútbol paraguayo. De verdad, el CM Guaraní es el mejor CM del fútbol paraguayo por escándalo. Y no me gusta que le peguen. Pero, Me voy a defender siempre. pero igual tiene derecho a defenderse Servio. O sea, Servio Y él tiene, es la figura. Servio tiene derecho a decir si le gustó o no le gustó. ¿Por qué te enojas con él? Sí. Además, él que convirtió los 2 goles, o sea, tiene. También cargó una página de Olimpia. Qué raro. No, no, yo entiendo que, o sea, al CM. ¿Qué irse a limpia, serio? Está viendo que no hay arquero, pues. ¡Epa! No, ¿qué? ¡Ay, ¿Cómo va a puta! decir Para que- un poco, no, pero si boludo. Olimpia en junio tiene que volver Espínola, se Espínola recupera vuelve. Olveira. ¿Cómo no va a tener arquero Olimpia? Quiere la franja. ¿Se No nota? A leguas. Hacete No, cargo yo de te lo iba a que decir, sí, boludo. yo te iba a decir algo. Servio es lo más parecido a un aurinegro que hay. De verdad, y te lo digo. ¿Cómo eso? Que él es aurinegro. De verdad. Bro, el tipo estaba atajando en Rosario Central. Y vino a atajar en Tacuaré. Sí. Para que le vuelvan a ver en el fútbol paraguayo. Porque él quería estar en Guaraní. A Servio le buscó libertad, hermano. En su momento. Sí, me acuerdo. Estás tirando Van a ver a fin de año. Estás tirándole fuerte a un tipo que para mí tiene sentido de pertenencia en el club donde está. O sea, a Servio le pegaron una patada después del 155. Sí. Gracias, serio. Le pegaron una patada después del 155. El tipo dijo, yo quiero volver. Servio y Ferfer, Hola. los dos a Olimpia, por favor. Audios tenemos. ¿Cómo Ferfer a Olimpia, chat? Hola, ¿qué tal, Pasión? ¿Cómo están ahí todos? Espero que estén todos bien. Maciel, un cáncer maligno, lastimosamente. No. Qué jugador más malo. No, no es la manera. Y nada, ojalá que el miércoles ganemos. Prácticamente si perdemos, yo creo que ya estamos eliminados también. Saludos a todos ahí en la mesa. Que tengan un buen día. Igualmente. Google Maps es un poroto al lado de Maciel. Entre Maciel y Google Maps no se saben quién es más peor. ¿Pero por qué la comparativa? Pues Google Maps te hace perderte siempre en las calles. Ajá.
Te pone contra mano. Buena Pasión Estudio, ¿qué opinan sobre la conferencia de prensa de Palermo? Sobre lo que dijo que se murió su hijo y a los 2 días él ya estaba jugando fútbol. Y dice que esto de lo que le está pasando a Olimpia a él no le puede afectar ni nada de eso. ¿Qué opinan? Ojalá se me entienda. ¿Qué opinan? No entendí lo del hijo. No, es un tema muy delicado. Muy personal. Igual yo quiero decir algo y lo voy a decir porque dije lo mismo cuando también Chiqui Arce dijo algo al respecto. A mí me parece que yo también entiendo la consulta del colega. O sea, el colega no le está hablando de una cuestión personal, no le está hablando si tiene fuerza para despertarse en la mañana e irse a laburar. O sea, se entiende que la consulta del colega va por una cuestión de fuerza para sacar adelante la cuestión futbolística. Yo entiendo que utilice ese ejemplo, que es un ejemplo de, bueno, es el ejemplo vivo de la capacidad de reponerse que tiene el hombre ante el dolor más duro que existe, pero creo que la pregunta no iba por ahí, ¿verdad? Pero yo entiendo también que él quiera decir eso, Palermo, de ratificarse, porque Palermo dice, yo soy campeón del fútbol paraguayo, yo no sé por qué se me pega tanto, pero yo creo también a su vez que Palermo fue 10 años capitán de Boca, muchachos. Palermo sabe lo que es la presión real. No sé si la presión, sino la exposición. Sí. Es la realidad, amigo. Ya está. Y además te digo algo. Tampoco está tan claro quién podría ser el quien lo reemplace. Si de por ahí hay un nombre pesadísimo. Hay un hombre pesadísimo ahí afuera que está así sentado, esperando. Es más difícil. Pero no hay, pues. No. ¿Y no hay? ¿Qué no hay? No, yo te iba a decir algo. Un hombre pesadísimo esperando para entrar al Club Julio Olimpia. Cáceres pesadísimo No, como técnico. de tiro. Garnero. ¿A vos te parece? Pero, escúchame. Después de lo que Garnero. hizo pesadísimo. Garnero. No. Es un peso pesado, pero después de los últimos años, no, la mitad del peso se le va. No. Sí. No, pues es seleccionador, él es director técnico, él no es seleccionador. Preguntar a los olimpistas si quiere que esté Garnero en su club. Pero es lo mismo que le quiera sacar, que le quiera bajar el precio a Chiqui. Chiqui después volvió, fue bicampeón con Cerro, después de su fracaso en la si el selección. olimpista quiere a Garnero ahora mismo en su club. Y yo creo que es parejo. O sea, yo creo que es un 50 sí, 50 no. Por eso no es pesado. No es pesado. Por eso yo no le pongo pesado, porque es un perfil que ahora es un perfil que divide. Esa es la verdad. Si, por ejemplo, Garnero te daba un 10-0, no es trending topic volver Garnero en Twitter después del partido de ayer. Cierto. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Lo mismo pasa en Cerro. No hay un perfil rutilante. Para mí, Julio Cáceres, con todo respeto, no es un perfil ultra, mega conciliador, porque así como los perros le pegan a Garnero, que me parece válido, Julio Cáceres se eliminó contra Goianiense ganando 2-0 el partido en Asunción. Con un plantel, o sea, yo siempre digo que ese equipo le termina salvando que salió campeón. No se olviden que Olimpia sí pasaba a cuarto de final, jugaba contra Nacional de Uruguay, el Nacional de Luis Suárez. Y Goianiense le metió un peludo. Le pegó un baile aquel día a Nacional y llegó a semifinales con freno de mano. Y creo que ahí se eliminó, no sé contra quién, si era Sao Paulo u otro equipo. O sea, acá no hay ningún... Encuesta general. JCC o Garnero Olimpia. Esto, por ejemplo, se podría considerar de que estamos operando a Palermo. No, estamos hablando de show nomás. Esto es bisturí puro. Fuerte. A ver la encuesta de Marco ya le puso la anestesia general eso, pues, a sí se da Palermo. el Le está caso, operando en vivo, Si se da audio. el caso nomás. JCC. Con el 50%. Sí. 118 votos. 118 votos para él. Ay, hijo de pete. Ay, hijo, qué rápido. Ah, no, para este fresco, el man votó, Román votó 10.000 veces. Así que van a votar una vez nomás. Ah, pero metió 4.800 puntos. boludo. Pará, bien. Gastó todos sus puntos en nada. Bueno, pero Bueno, y bueno, pero es nuestra gente, Franco, gracias. Claro, por su voto votar. a partir de acá. Pero metió 5 puntos, hermano. ¿Y qué 5 votos, 6 votos No, metió. está bien, el emperador, viejo. Porque metió punto al canal. El emperador, viejo. Opera Nelson Pont. Él está No. ahora... Yo no. Nelson Pont. ¿Cómo que Nelson Pont, Loper? Nelson Encima leí Pont. como si nada. ¿Qué salame soy, Opera boludo? Nelson Pont. Pucha, más qué mal caí. No ¿Por importa, qué? no importa. Saludo a Bruno. ¿Dónde está Saludo a Bruno Fabián Pompesoa, mi ex jefe.
Pessoa. Sí, nombre completo. Espectacular. ¿Cuál es tu segundo nombre, Nelson? Ignacio. Nelson Nacho. Ignacio Rivera Cabrera. Así es. Me acordé. ¿Y el tuyo, Marcos? Marcos Antonio Morel Monzón. Ah, Monzón. Por eso es triple M. Claro. Y Marco Antonio es porque su cantante favorito es Marc Anthony. Marc Anthony. Ah, mira. Que vos sabés que Marc Anthony se llama Marco Antonio. Claro. De verdad, su nombre Marco real. Antonio. Claro, pero como se dio cuenta que ya Lo había que un Marco venía más. Antonio, metió en English. Marc Anthony. No es de Mar. No es de tanto. Monzón. Monzón, sí. Sí, apellido de jugador grande. Apellido de boxeador. Histórico. Apellido de boxeador. Monzón. Marco Antonio Solís, propongo cambiar puntos por premios. Epa. ¿Y? Marco Antonio Solís Monzón. No, No, mezclaron todo. No puedo. Triple M pensé que era porque eras fanático de Marcelo Moreno Martins. Marcelo Moreno Martín, que está Boca más goleado de la Cabello y Marco selección. Antonio. Dale. ¿Quién es Cabrera? Yo soy Cabrera. Mi segundo apellido es Cabrera. Nelson se va a casar, no es fan de. No. No. Dios mío, Marcos, será metete en el partido. Qué semana de muchos partidos. Muchísimos. Me gusta. Ya habló Milhouse de Cerro y hablé, pero me gustaría hablar más de Cerro, viejo. Hablemos de Cerro. Para mí una vergüenza. Una vergüenza, luego. Yo el viernes fui cerrista en este programa. El viernes. O sea, vos estás no diciendo estuviste que viernes, vos estás ¿verdad? diciendo que vos representás más los valores de Cerro Porteño que No, Franco. pasa que el viernes yo fui cerrista por un momento, Nelson, y la gente me vino encima. Yo dije, gana Cerro, gana Olimpia. A la pucha. Ah, no, lo tuyo Te es quiero, tarde. que Sí. te quiero pedir, por favor, que no digas que mañana gana el Madrid, ¿eh? ¡Epa! Gana Cerro, gana Olimpia. Dale, decí, gana Arsenal. No. No quiero hablar sobre ese partido. Me da Habla, miedo. dale. Ese sí me da miedo. Opina chat. ¿Qué hizo Gana Chasco Cerro, Díaz? gana Olimpia, le metió, ¿eh? No. Ese partido sí me da miedo. No quiero hablarlo de Real Madrid. Vamos a dejarlo más así. Pero, entonces... No, pues ¿cómo que...? No me gusta que sean groseros. No, yo estoy acostumbrada últimamente, Nelson. Si es que dijeron algo por mí, realmente. Ya está, ya. Pero... Hermosa Belén, dice Gustavo. Muchas gracias. Ah. Mañana ¿Vos qué haces la pollita? gana Y ¡pua! el equipo del Cañón. El equipo del Cañón. El equipo del Cañón. Arsenal. Arsenal. Con gol de Bukayo Saka. Hasta ahí. Espera. Estábamos hablando de Cerro. Espera. Yo mezclé todo. Mi querido Rafa, sacame el apoyo de Cerro y el Zócalo un rato. Y anota, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo, si no es un desastre esto. Por favor. Si no es un desastre. Decí, por favor. ¿qué Vamos a pasa? hablar de la semana de Champions. Esto tiene que subirse hoy o mañana al mediodía, que no solemos tener nada a las 12. Sí, señor. Mi amigo. Dale. Ok. Quiero resultado del partido de ida nomás, ¿eh? Y quiero que sean concisos. Arsenal Real. Poneme triple pantalla, luego poneme, mi querido Dan. Brillante. Arsenal Real Madrid. Marcos. Gana el Madrid por 2-1. Belén. Arsenal. Gana. Pero dame resultado, Belén, por favor. 1-0. 1-1. Bayern Múnich contra el Internazionale de Milano. Bayern gana por 3 goles. 3-0. Empate, 3-3. Inter 1-0. Partido de ida, ¿eh? En el estadio del Bayern. Aliens. PSG Aston Villa. Gana el PSG por 1-0. Kvaratskhelia. Aston Villa. Gana. 2-1. Partidazo 3-2. PSG. Barcelona Dortmund. Gana el equipo grande. El Dortmund. Son irresponsables, boludo. 2-1. No puede decir eso, boludo. ¿Cómo que...? Gana Barcelona. 1-0. 4-0 gana el Barça. Serie liquidada. En Montjuic esto.
Ponte juicio. Se lesionó su único central decente, boludo, Schlotterbeck. Le va a meter 4 pepas al Barça. Che, ¿qué tal está la puerta con el tema de su hijo de la puerta? Pero entraron bien a la escuela eso, a tiempo, con el tema de su inscripción. ¿Por qué? No, Le escribió a tiempo. No me gusta que caigas en ese juego. No me gusta, es un juego muy. Vamos, dale. Van salido ahí festejando. Sos con la un inscripción cara dura de Dani Olmo. Y después vendió con los palcos, vi que jamás será, El más madridista era Marcos. El Barça va a ganar el triplete, ¿eh? Lo digo yo. Yo dije felicidades al Barça. No dije felicidades, no haya mentira. Ese Twitter fue descargo. Yo reflejé. Después trajo su termo de Yo Madrid. reflejé Me reí de esas acontecimientos historias. reales. El Real Madrid es el Real. Yo no he disfrutado un solo partido de la temporada 2024-2025. Ni uno solo. Todos los partidos del Madrid admirables. Y claro que estoy actualizando cada 5 segundos la página del Real Madrid a ver si puedo conseguir una entrada para el partido del Celta, que es el 3 de mayo. Pero El día de mi cumpleaños. voy a ir a frutear todo el partido. Es un desastre el Madrid. Pero vas a estar ahí, vas a frutear ahí, no en tu sala. No, pero voy a frutear porque quiero ir al Bernabéu. El Bernabéu, los jugadores que están en el Real Madrid actualmente, salvo Modric, ninguno representa al Madrid. ¿Te imaginas si Nelson se encuentra justo así en la calle con Lucas Vázquez? No. ¿Sabe qué? No. Mamá querida. Ya te veo todo. No, pues tiene cinco Copa Europa, gran jugador en tiempo, pero estoy hablando en tiempo pasado, no en tiempo presente. Si mañana, yo voy a decir algo. Si mañana el Real Madrid arranca con Lucas Vázquez de lateral derecho y Alaba de lateral izquierdo, yo el partido no lo veo, ¿eh? No veo el partido. Yo lo digo en serio. Yo no veo el partido del Real Madrid. No estoy preparado para que Bukayo Saka haga una actuación de Balón de Oro a la espalda de Lucas Vázquez. Lo digo en serio, ¿eh? No, ni digamos esas cosas. Lucas Vázquez no. Otro es jugador Ñemo Macielda. ¿Por qué te querés ir tan lejos, Nelson, si lo mismo había en Tres Bocas? ¿Qué? No, muy fuerte, muy Te fuerte. entendí. Soez y grosero. Ya llora Nelson antes de tiempo. No. En realidad no estoy llorando antes de tiempo, boludo. Ya. Vos sabés que yo en Twitter, Él no dijo yo su me retiré de Twitter. Yo en Ya no Twitter tuiteas más. no solamente pongo cosas del Real Madrid, hablo como si fuese que nací en Malasaña y nací en Tevicuare. Nada que ver. Pero no pasa nada. Renuncié a Pasión también, Nelson. ¿Y Carvajal la solución? Pobre Carvajal. ya, su ligamento. ¿Cuánto tiempo le falta a Carvajal? Le falta todavía para el Mundial de Clubes va a estar. ¿Cuál es el grupo del Madrid en clubes? Yo creo que ni Carlo Ancelotti debe saber cuál es el grupo del Real Madrid para el Mundial de Clubes, ahora mismo. No, creo que nadie sabe. No. ¿El chat sabe? Pinta, Nelson. No, es Hace 2 que... días que no tuiteas. Estuve viendo No, no tuiteo hoy estuve viendo cuando Messi le metió 4 goles al Arsenal. Sí. ¿Y qué equipo Yaré tenía el Arsenal en esa época? Esa fue la llave que le anularon un gol legal y le expulsaron a Van Persie. No me acuerdo. Ah, entonces habrá sido el anterior. Porque no jugaba Van Persie. Jugaron... Jugaba Lord Bender. Lord Bender estaba Tío Walker. No, claro que estaba Van Persie, amigos. Sí, esa era la temporada El 10-11. el partido que le metió 4 goles. Era la temporada 9-10 fue esa. En ese partido al menos estaba jugando Bender. En la temporada 9-10, ¿A quién le dedicaste una indirecta? ese es el arquero de la Real Sociedad. Yo pensé que fallaste de letra. No. Negreira Prime Nelson. No, cuando eso tenían acuerdo con UNICEF. Buenísimo son tus tweets. Y ese es que dijo... Por favor, entre en Rivera Nelson C. Ahí está. Es jugador, hey. Al Gilal Pachuca. Salzburgo. El Pachuca fue el que le mandó al muere al León, ¿verdad? Sí, pero fue al TAS. Al final. ¿Fue al TAS o no? Y el TAS va a decir... Alaba, exjugador, lastimosamente. Sí, Qué fuerte. Yo quiero saber nomás cómo Nelson está así cuando ve el partido así. No. Y ahí está tuiteando re. Una vez tuvimos la oportunidad de verle a Nelson viendo el partido del Real Madrid. ¡Epa! ¡Gol!
Ese EPA es infaltable. No, ese es porque transmitió por... Se pudo ver el partido del Real Madrid de una forma legal. 57% portugués. 42. 42%. ¿Sabes que acá me llegó algo? ¿Qué te llegó? Lunin y Alaba en un cumpleañito. No. Buenísimo los tweets. A ver. Son buenísimos. Yo poné en privado mi cuenta. No, Nelson, déjale que te sigan en ex, @Rivera Nelson C. Make Real Madrid great again. ¿Qué te mandaron? ¿Qué te mandaron? No. ¿Qué dice? Anillero, liberteño, maldita. Sabía bien que iba a ser. ¿Cómo me vas a poner esto ahí? A ver, mostrame. No. A ver, yo no. Ponen eso ahí. A ver. Ese no. No, después no te Me sacaron mi ¿por ADN qué test llora, y me trataron de liberteño, dictador. ¿Después cuál era el otro? No. No era menor de edad el muchacho con quien tuve el encontronazo. ¡Dios! ¡Basta! ¿Qué es el encontronazo? Pelea. Y hubo un partido. ¿Qué es el encontronazo? Hubo un partido que jugamos, el famoso partido que vino a El UNED. amigo de Samber era. Igual le llevaste a Mónica López. El amigo de Samber era. Ay, Samber. Ah, no, o. No, era un muchacho que. Pero era grande el tipo. ¿Pero por qué dicen boludo. que es menor de edad? Ah, yo le llevé a Mónica López después de eso, ¿verdad? Pero tiene más de 18. Sí, viejo. Sí, bien, Viejo, boludo. boludo. Cualquier cosa, tira. En el chat. No, el vago. Pero él es parte del chat, él es parte del chat de eso. El vago ¿Quién era? ¿Quién viene sos? la pelota y me pisa, boludo. Y la pelota ya pasó hace rato. ¿Para qué me pisás? Yo le pregunté, ¿qué te pasa? Le dije. ¿Cómo? Y después me di cuenta, o sea, él me, cuando yo le digo, ¿qué peo te pasa? Me pide disculpas. ¿Y cómo hablaba? Ah, yo se empecé- recagó. No, ¿por qué se va a cagar, boludo? Fue un buen tipo, listo, perdón. No, pero Le digo, con el tono que le dijiste, seguro. no, yo le digo, ¿qué te pasa? Le digo, y me dijo, perdón, boludo, me dijo. Que quede Y después en yo me acerqué a él y le dije, discúlpame. Porque le dije mal, boludo. Que quede en acta. Pero que no era Nelson menor le de edad el pe- muchacho. Nos cagamos a Grande, boludo. putear, discutimos la vida misma. Tenés que renunciar. No. Buenas tardes, Pasión, estudio, éxito siempre. Qué linda está. Qué lindo está el día. Puso linda, pero igual. Está el día. ¿Cómo te va a meter Servio 2? Bueno. Benito, vos no sos porque tu arroba es 91, ¿eh? Benito. Sí. Voy a Levita Guasmosi, presidente. Che, No mientas. ¿Coque le habrá visto todo, eh? ¿A quién? No. Coque tiene un año más que yo, maleducado y respetuoso. ¿Cómo un año más que vos? Leco es 97. ¿Vos 98? Vos tenés No, el Leco era el 25. 96. Vos tenés ¿Qué 28. Tiene 25, ¿Cuánto 27 ya tenés? tiene. O Balicón. Vos tenés 26. 27 tengo. 27 ya tiene. Hija de mil. ¿Tenés solo tú? ¿Cuántos años vos tenés? 23, ¿no? ¿Sabes dónde yo estaba a los 23? Yo estoy acá a tu lado. Me ganaste. ¿Sabes cómo yo estaba? Si te cuento. ¿Vos que le vi a Doctor Francia? Si te cuento quién estaba más. Me lo guardo para mí. No. Me cagaste el chiste, boludo. La ¿Viste? puta madre. Él no dijo, no tiraste tus predicciones. ¿De de qué? Champions. ¿Quién gana? No, sí, dijo que salió campeón del Barça. Belén vio a Strongest. The Strongest. saliendo de las diablitas. No, pero ¿qué te pasa hoy, rey? Yo te ponía 40 Nelson, no, 27. Estoy un poco, o sea, realmente hace un mes y medio tenía pinta de 45 años. Estaba golpeadísimo. Ahora estamos mejor. ¿Para cuándo Pasión Apertura Clausura con los oyentes? Boba Licoñan de Coeste Nelson veía Discovery Kids sí o sí. ¿Y vos, Pio, qué veías de chico? veías Doki, Veías Nat Geo, Pio. Tenías 4 años y te leías a Borges. Vos ya no veías Phineas y Ferb y eso, ¿verdad? Eso ya es más grande, bro. ¿Cómo no voy a ver? ¿Qué digo? ¿Cómo no voy a ver Phineas y Ferb, boludo? ¿Cuántos años tengo? Tengo 3 entradas a Tacumbú, tengo. Ay, pero grande, Oye, entonces ahorita a los Licitao. 17 había. ¿Cómo pico los 17? ¿Vos Salamán. le hiciste un? Termina. Necesitaba una cagada, boludo. Che, vos estás loco, boludo. Sportacus. Lo enamorado que estaba yo de Stephanie Rey. Sportacus. tranquilo. Stephanie la... Phineas y Ferb yo vi con Diego y yo... Yo era fan de Violeta, boludo. ¿No saben? Yo era fan de Violeta y de Miley Cyrus. Ya ahora son Tini y Miley Cyrus. Sí, Hannah antes Montana. era Hannah Montana, bro. la gran 7. Belén veía. Che, pero MTV. Phineas y Ferb yo vi... ¿Ustedes no vieron Brandy y el señor Bigotes? Sí, A papá. la mañana antes de irte al colegio. Escuela. Antes de irte al colegio. A la una- Brandy, a el la una señor repetía. Bigotes. Brandy, el señor. Pues yo Bigotes. tenía... Disney Yo Channel. tenía Usted no veía 10. Nick at Night.
Ese que ya era ubicado, ya era la noche, vos ya no me estás callado. ¿Cómo se llama ese reality? Nick at Night. Ese dibujito. En porque MTV era mostraba también... La puta, Y luego. Yo veía South Park. Yo veía South Match Park. Music pegaba a ver porque en Match Music sí pasaban música. En MTV nunca pasaban música. Y eso es lo que pega. La mansión Foster, sí, yo hasta ahora tengo amigos imaginarios. Grosero, Marcos, veía South Park. Eso es. Marco veía al fondo y sí, claro, boludo. Sí. Yo veía, ¿cómo se llama? El Una Coque- familia de 10. Coque Canal 11. veía a Charles Chaplin. ¿Eh? Y la familia Y la de familia Peluche, Peluche bien, también. papá. Coque le veía a Charles Chaplin. Sí, música. Cantinflas era su... ¿Cómo se llama ese dibujito que era reality que estaba en Cartoon Network? Isla del Drama. Marco veía Baila conmigo Ese. Paraguay. Claro que sí, boludo. Yo tanto me enojé ya cuando le robaron a Andrea 4K, boludo. ¿Qué robo fue ese? Vos sabés que yo, voy a ser sincero, yo no... El único, o sea, formato de baile que vi entero. Showmatch. No. Uno específicamente fue el Bailando 2010. Ay, güey. Sí, el único que vi. ¿Quién ganó? Perdió Ford la final, le ganó a Lechera. Ah, de allá. Ford se rompió la rodilla. Argentina. ¿Ricardo? Sí, y tuvo que cantarla en la gala final y perdió. Maldad. Pobre Ricardo. Después se hizo paz jurado. descanse. Pero Ricardo, pero no era que se hizo más alto luego, por eso también se chingó la rodilla. Marcos usaba el saldo de su mamá para mensajearle en el 13 después del acero. Freddy, vos le sabés, Sí, yo no sé ese, ¿eh? Yo no sé. ¿Cómo no vas a ver? No, saber, boludo. ¿Cómo no vas a Yo ver? ya no El chat sin censura. ¿Usted veía... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el programa que hacía José Ayala sábado de noche? Marca Por el fin 13. sábado. Por fin sábado. Por fin Y sábado. ahí donde estaba Mandibulín y es que hicieron... Oh. Mamá, ese sí que era Doctora programa. Juguete. Ese sí que era un programa. No. Marcos Eduardo de Mansión Foster. Se parece. El Ese que era campamento bueno del programa. Campamento. Calle 7. ¿Usted Cuando vieron estaba Calle- Ali en su lato, era la... Yo Yo no... vi- Bueno, pues fue la primera edición. Sí. Yo ¿Y veía- Gonzalo el hecho qué tal? ¡Epa! Neneche jugaba, Sí. ¿eh? Yo Y veía- también Jugaba. Jingo, fuerza pelado. Respira por tu nariz. No, pues Pelado fue el primer traidor de la televisión. Sí, me acuerdo. Ese Pasó fue de- fuerte. acá en el estudio donde estamos nosotros se hizo, Acá. se hacía. Sí, acá se hacía El Pelado pasó de... Cada 3 a 3 futuro. Sí, Pelado. Qué fuerte, pelado. ¿Por qué te fuiste? ¿Vos sabés qué? ese, boludo. Y la pregunta es... ¡Hacelo, por favor! qué te fuiste? Pelado. Y el Pelado yo siempre lo quería. Volaste como una paloma. Pero yo le conozco personalmente a Pelado y a su ¿En familia. serio? Y a su familia. O sea, ¿Cómo se Pelado? llama pelado? Núñez. Núñez. ¿Sigue Pelado? Sí, es Pelado, pero él vive en... Yo sé todo su interna, yo sé todo lo que anda haciendo. No. Me vas a contar después, yo quiero saber. Está Pegadísimo. tranquilo en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Nueva York vive. Hace asado. Lopi también se fue a... No sé, yo no sé. Lo tuyo poco sé. Yo le conozco por el hermano de Pelado. El hermano de Pelado es mi amigo. se Dejen llama de Cirilo. seguirme en Twitter, basuras. Se están burlando de mí. Se llama Cirilo, el hermano de Pelado. Y me cuenta, él está viviendo en Estados Unidos. En Nueva York. Buen nombre, ni Cirilo. Yo tengo varios amigos que se llaman te Cirilo. fuiste al carajo, Belén. ¿Qué tiene de malo llamarse...? Yo le voy a defender a todos los Cirilos de este país, pero yo tengo 3 amigos que se llaman Cirilo. Belén, el nombre NPC, Paraguay. NPC Paraguay es Belén. Bueno, tu nombre es un apellido, boludo. Y bueno. Y Belén, el nombre NPC Paraguay. María Belén. María te llamaba Belén. No, respeto a los Cirilos, por favor. Ay, güey. Tu nombre es un apellido, boludo. Me mató. No, boludo, manda me la puta Nelson. mató, Nelson. Yo no me pellizco. Gran presidente, te quiero, presidente. Sí, no, sí, sí. Speedrun hizo mi querido presidente Franco. El nombre de dictador, maestro. Franco Cirilo da Rosa. Yo te iba a decir algo. Yo tengo un tío que se llama Cirilo. Quiero volar un punto. Dentro de poco, si ya no es ahora, los nombres viejos están de moda de vuelta. Hay un jugador que se llama Cirilo. Sí. ¿Quién? Por ejemplo, Cirilo. Por ejemplo, Benito es un nombre. Benito, después Cirilo, después Cipriano, Eutropio. O sea, son nombres que dejaron de estar de moda. Pues está volviendo. Ya no estaba. Apropiano. Jamás Pero van a volver. hace 20 años estaba de moda. ya. Aproniano. Vea, Sí. apropiano, dije yo. ¿Qué dijo? Apropiano. Aproniano, güey. Apropiano. Saturnino, güey. Feliz ¡Epa! cumple. Feliz cumple, Nino. Saturnino. Hoy cumple el niño. Saturnino. ¿Eh? O sea, vos le pones Saturnino el nombre a tu hijo y automáticamente, o es 10 o es 9 y tiene 300 goles en primera gol.
Saturnino el Nino Arrua. Hoy sí. Ambrosio. ¿Se acuerdan de Ambrosio que casi fue presidente? Ambrosio, qué tremenda la foto que le sacaron para los votos, boludo. Ah, ¿no? Pero... ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? ¿Había sido no...? No, en serio, ¿Qué me pasó con Ambrosio? Nelson te llamaba como un personaje de los Simpsons. Tienes razón. Pero igual no es tan normal, Nelson. No sea malo. Sí, Aunque acá en Paraguay tenés dos Nelson históricos, ¿verdad? Nelson Pipino Cabrera. y Aedo. Nelson Aedo. Bueno, Nelson un Aedo, poquito Nelson más, Cabrera. comparado con Aedo y Pipino, está un pasito por detrás. No seas malo. Nelson Aedo. No, ni un word. ¿Qué Bueno, sí? ¿Eh? Marcos Rivero. Sí. Bah, la cabra. Vos sos Marcos. El Claro, salado. porque Marcos Royce. Cirilo Antonio Mora Ortiz. ¿En dónde juega? Cecilio Jugó mismo. en la selección Cecilio. nacional de fútbol de Paraguay Sub-17. Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17 2005. Actualmente juega en el equipo de Tacuarú. Pero lo que, como a lo que jugador voy es excedente. de esta generación, o sea, de nuestra generación. Alberto Cirilo Contreras Jiménez. Es el Piru. El Piru. El Piru. Alberto Cirilo Azael Rodríguez. Ah, sí, hay. Jugador de la inferior de Cerro Porteño. Los perros quieren jugar fútbol y deben. Antes de eso. No. Hay información. Depende. sí. ¿Vas a contar algo vos, amigo? Sí, porque hoy Métele, agregamos por favor. un bloque. Epa. ¿Qué tenés? Un día como hoy. ¿Qué se pasó llama. un día como hoy? Nació Frank Riveri. En 1983. Franco Rivera. Te pregunto, Frank Riveri, Sí, ¿debió ganar o no el Balón de Oro 2013? debió ganar. Recontra. Tenía que ganar. Acepto. El jugador que formó parte del Metz, FC Metz, fue al Galatasaray. 6 meses estuvo ahí, ya fue campeón. Luego fue al Olympique de Marsella. Él fue una de las, ¿cómo te digo? Él fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2006. Sí. Jugaba con la casaca 22. Creo que estaba en el Galatasaray en ese Galatasaray. momento. ¿Cómo jugó? El Mundial 2006 de Riveri. Una locura. Vos sabés que justo él fue Creo figura. que fue Tremendo, justamente premiado en Francia. Por Creo, eso. sí, porque creo que jugaba Malouda y él, bien abiertos, Sisu enganche Henry de 9. No quiero que me tomen de mala onda, pero cuando fue el Mundial de 2006, yo tenía 7 años. Perfecto. Y empezaba a gustarme a ver los partidos de fútbol. Sí. Y vos sabés que yo me acuerdo muy bien que a mí me daba miedo verle jugar a él. O sea, no es Por que las digo mala cicatrices. onda, claro, por el rostro que tenía. Él tuvo un de accidente. verdad. Pero tuvo un eras accidente niña. cuando era Sí, chico. no es un chiste lo que estoy contando. No, pero sino eras que niña, se entiende. Es real. A mí me daba miedo. Y porque él era la figura, él era uno de los mejores Él jugadores tuvo un de esa accidente copa. de tráfico cuando era chico. Sí. Volando por el parabrisas. El Bayern de Robery. Robery. Robben. Él fue al Bayern por una cantidad de 25 millones Es más, de euros. te cuento un detalle. Vos sabés, Una locura, Riveri tiene dos historias. Estuvo muy cerca del Barça y estuvo muy cerca del Madrid. Sí. Vos sabés que él estuvo muy cerca del Real Madrid en el 2009. ¿En serio? Sí. ¿Qué pasó? Que se Según impide. cuenta la historia, el fichaje de Cristiano Ronaldo estaba prácticamente hecho antes de que llegue Florentino Pérez. O sea, cuenta la leyenda de que en realidad Florentino Pérez simplemente firmó el documento, pero que fue Ramón Calderón quien había avanzado y mucho en la operación con el Manchester United. Primo de Tito. Y la realidad es que en ese momento Florentino quiso cambiar algunas cuestiones dentro del acuerdo y que eso hizo que se enfríe la operación que estaba prácticamente cerrada. Y en ese momento Real Madrid avanzó en el famoso por si no sale con Frank Riveri. O sea, Riveri hubiese llegado al Real Madrid si no llegaba Cristiano Ronaldo. Mira. 5 estrellas filigrana en FIFA. Tenemos ahí para reaccionar el videito, mi querido Dan. Vamos a ver las mejores jugadas porque hoy reaccionamos a Frank Riveri en un día como hoy. Una locura lo que jugaba. Por izquierda me encantaba. ¿Verdad? Mira lo que jugaba. 5 filigranas, papá. 5 piernas Pero malas. lo que jugaba. Zurdo era él, ¿verdad? Solito. Pero vos sabés te decir algo. Te Vos sabés ganaba que... partidos solo. Vos sabés que Frank Riveri, si vas a una cuestión, ahí pues está el tema de hasta dónde es válida la estadística pura y dura y hasta dónde es la influencia en el juego. En el 2013, Riveri a nivel estadístico no fue un año espectacular. Es más, te digo algo. Yo no sé por qué se habla tanto de Riveri y no de Robben, por ejemplo. Cierto. De robo. Robben para mí. Y es Una más, locura de Robben. si vas Valorado. a una cuestión estadística, el Balón de Oro del 2013 de Cristiano debería estar discutido tanto como el Balón de Oro de Messi del 2012. Sí.
Porque en el 2012 Messi ganó solamente la Copa del Rey. Uno dice solamente era. Pero hizo 91 goles, hermano. ¿Te acuerdas que los perros discutían que el Balón de Oro? Para mí la única manera de que Messi con 91 goles no haya ganado el Balón de Oro hubiese sido si es que el Madrid ganaba la Champions. Pero aquel año en el 2013, Cristiano metió 69 goles. Pero hay una historia que Ribery cuenta hasta ahora, que también hay que contar toda la historia. A Ribery le caga su Balón de Oro, algo que pasó solamente ese año. Cristiano mete el triplete contra Suecia. Sí, sí es cierto. Y pasa algo que nunca ha pasado. Se extendió el periodo de votación. Ah, ingresó. Por una semana más. Y ahí ya entró. Entonces los perros se quedaron jacure con el triplete de Cristiano contra Suecia, que le clasificó a Portugal al Madrid, al Mundial, digo bien. Y ahí no hubo caso. Y eso lo otorgó. ¿Y eso no fue una ayudita? Pero lo que decir... No, no, ayudita. ¿Cómo ayudita? Ayudota. No es para Cristiano. Claro. No, pero escúchame, que wow. Real Madrid y Barcelona ejerciendo influencia. Claro, Capítulo que 1 millón. Extender el proceso de... Fíjate que Lewandowski vino al Barça. Ahora, por ejemplo, si gana la Champions el Barça, todo el mundo dice... Yamal. Y yo te pregunto, ¿y Lewandowski? ¿No puede meterse en la ecuación? Si bien para mí Lewandowski está perdiendo, ha perdido mucha influencia en el juego del Barça. Entra top. Es el pichichi, ¿eh? Entra a ser top. Cristiano, eres el pichichi. ¿A quién le quieres hacer un gol? No, está A Ribery. ti. Ribery ya se retiró, ¿verdad? Sí, Estaba en la claro. Salernitana, si no estoy equivocado. No, ya lleva por lo menos 3 o 4 años retirado. Sí, pero él terminó en un club así. Él terminó en Italia. En Salernitana. En Salernitana, si no estoy equivocado. Porque él había ido a la Estuvo Fiore. del 2021 al 2023. Él fue a la Fiorentina y después se quedó otra vez por... 42 Italia. cumple. Mira. Estuvo en el Metz, estuvo Mañana en ya el Stade tengo Brestoy. tu un día como hoy. Pero no lo voy a adelantar. No, pues ya te adelanto para Vos ir sabés que es buscando. más joven que Roque. ¿Y qué te acuerdas? Pero tenía otro nombre también. ¿Quién? Y Ribery. ¿Su segundo nombre, piba? Fíjate un poco. Se llama Henry Pierre Ribery. Frank Henry. ¿Y conocido como? Acá estoy leyendo. ¿Cómo? Ah, no. Bilal Yusuf Oye, ¿cuánto? Mohamed. Ay, joder, mañana el 8 recién. Para el 10 ya tengo, mira. Se puede Para peor. el Viral Yusuf Mohamed. Aquí. Sí, señor. ¿Se Sí, puede vamos a reaccionar a preguntar eso. algo picante? Por supuesto. Pues yo no me acuerdo cuán picante era el tema. ¿Por qué a él se lo aparta de... Por el tema... No, no es Balbuena. Benzema. ¿Por qué a él se lo aparta de la selección francesa? ¿Ribery? Sí, en algún momento. No, Ribery salió de la selección francesa porque él era... No, el caso de Balbuena. No, ¿verdad? No, porque él y Benzema habían estado con trabajadoras sexuales menores de edad. Tenían claro, 17 él años. Estaba vinculado a eso también. Entonces como que la Federación Francesa le sacó a los dos. Después creo que se demostró que eran mayores de edad o se demostró que no sabían ellos. Una vuelta de tuerca rara hubo ahí. Y volvió Benzema. Y ellos, no, claro, Ribery también murió. Claro que volvieron. Pero él también en algún momento Benzema tuvo el caso Balbuena después. se habló... Benzema siempre en el quilombo. se Él habló estuvo en de la que- Copa del 2014, estuvo. En la Copa del Mundo. O sea que Francia en el No, estuvo en la 2014... 2014. No participó. El 13 de mayo de 1939, la selección francesa Didier Deschamps incluyó ¿Jugó a el Ribery Mundial en de la Brasil? lista final de 23 jugadores. que Acá me representan. sale participación en la Copa del Mundo. ¿De Mundial Brasil? 2006, Mundial 2010. 2014 no me Y sale. ahora ha estado citado y al final no fue. Capaz, sí. Participación en Copa del Mundo, sí, acá dice Copa 2006 y Copa Sí, Mundial porque 2010. yo estoy tirando de memoria porque el 7 de Francia era él. Sí. Y en el Mundial 2014 creo que ya era Griezmann, ¿eh? Sí. Justamente se habló de que el Mundial 2014 era el Mundial El de... Principito. Era el Mundial de Benzema como líder. Ah, mirá, se perdió ese mundial por molestias. Sí, claro, la por eso. espalda. Y el 7 terminó usando Griezmann. Sí, así mismo. Me acuerdo de Griezmann. Tenía una lumbalgia. Salió uno de los más churros de esa Problema Copa. de lumbalgia. Por eso Ahí sí. va. Él no era que casi perdió su pierna. ¿Quién? Ribery. No me acuerdo. No era que casi había perdido la pierna también en un accidente. No me acuerdo. No. Ahí va. No jugó el Mundial 2014 porque se lesionó contra Paraguay. No, en ese partido contra Paraguay se lesionó. No puede ser. Pero porque el partido contra Paraguay fue mucho tiempo, mucho antes del Mundial Paraguay-Francia. El famoso Paraguay-Francia del 3-3 fue en el 2013. Qué horrible El con famoso esa camiseta. Gol de Pitoni, José Ariel Núñez La hizo un camiseta gol blanca, también. ¿verdad? ¿Quién más metió aquel día? Fidencio le marcaba a Pogba, una de las imágenes más preciosas del fútbol paraguayo. Fidencio. Ese no Hay era con la audios. camiseta blanca. Perdón, Marcos. No. Audio. Ah, en el No, 2014 fue. Hay un partido 5-0 que nos van a Francia. No me acuerdo cuándo. No, ese 5-0 creo que fue después. 2016 habrá sido. 2017 por ahí habrá sido ese. Ese no pegaron un baile en el Stade de France, no ganaron.
Pero ese 3-3 fue contra Alemania. El 3-3. Ah, no, pero jugamos también contra Francia nosotros en ese. 2014, amistoso Ah, 1-1. el 3-3, perdón, el 3-3 fue Ah, contra da. Alemania. 2014 fue. Pasale, pues, Sara. Tan privado. Cabezazo de Giroud da rebote. ¿Quién era este arquero? Antes del partido contra Paraguay, él se sometió a pruebas, justamente a un chequeo médico, porque tenía una lesión en la espalda, dicen. Ahí te mando el WhatsApp, a los dos WhatsApp te mando. Y él se perdió el Mundial por lesión, el de 2014. Por una lumbalgia. Problema en lumbalgia. Sí. Tirá, pues, papá. Ya sabe. Ahí está, viste, él tuvo una infección en la pierna, que la infección casi le carcomió la pierna. Era muy grave y tenía agujeros en toda la pierna, dice. A la pucha. Sí. Mira un poco. Sí. ¿De dónde? ¿Sí o no? Sí, de acá. Ahí está. ¿Quién es el arquero de Paraguay? Gatito parecía. Claro, sí, Gatito jugó todo el 2014 en Cerro, la copa. Ay, Anthony era. Antoine Griezmann. Ahí está Antonio. Qué joven. Anthony Mirá, Sissoko. Ese era Mangala, el central. Jugador del City. Grenier. Mira, Pogba. Anthony era arquero. Hace 11 Sañá, años ya. ¿no es Sañá? Bacari. Sí, ahí va. Giroud. Ya. Este partido es hace 11 años ya. ¿Quién era el arquero? Anthony, ¿no? Tapadón ahí en primera instancia. Sí, Anthony con cabello largo. Yo me acuerdo cuando se le criticaba mucho porque Porque Anthony era el arquero de la selección y era el arquero de 3 de febrero. Cierto. Cierto. Arquero de 3 de febrero Mira, era. mira, Pelota parada. El histórico. ¿Es el Topo? Topo. Sí. No, Topo. así Topo le metí. No, Era Llorito. Topo. 15. ¿Quién habrá sido el 15? Sí, 15 es Topo, eso histórico. Topo. Que era en el finado Víctor Genes. Genes. ¿Qué va a estar? Llorí el arquero. Ahí está Fidencio. Danilo Ortiz. Mira, no le pisa. El pájaro Benítez también estaba ahí. Daniel Ortiz está en Cienciano ahora. Ahí está. El único peruano campeón internacional, imagínate. Cienciano. Que viene el Topo. El Topo fue. Sí, papá. ¿El centro es de Rojitas? Sí, El Topo. ropero Santander estaba ahí. El ropero es Latander. Mirana, qué tiempos horribles. Merecía irse Anthony al Mundial 2018. Los perros le funden a Qué Anthony, jugador, pero ¿cómo atajó en el- Anthony atajaba mucho, hermano. Anthony atajaba mucho. Sí, el problema Anthony Gol- tenía- ah, no, no, era. no, a Anthony le hicieron demasiados goles fuera del área. Ese fue el tema. era. Yo me acuerdo fácilmente 5 goles fuera del área que se comió en clásicos. Sí, y eso la solamente gente no en perdona. Yo recuerdo Tabaré. Tabarera Popi. Me acuerdo un gol de Camacho 2018, un gol del Cachorro Sánchez, hay un gol del Willy. O sea, ese era su problema. No como- veía bien seguro. Capaz que de verdad sufría de la vista. Hay último audio para irnos. Marco, yo soy el que te dijo hace rato en el chat de que me fui ayer a la cancha en el segundo tiempo para gritarle a Maciel nomás. Dios mío, o sea, ¿sabes para qué me fui? Para gritarle, Maciel, dona tus órganos. No, muerto". no. No, vamos, Después no vamos, hay más nada que agregar, viejo. Vamos. Chau. Nos vemos mañana.